Vamos a reanudar, ¿no? Viene creo que es lo más interesante. Me dicen, no, hombre, interesante no tiene nada, pero creo que es de lo más interesante lo que viene a continuación. Lo otro como que lo pueden ver hasta bobo, soso, pero bueno, el grupo pues es muy, muy diverso, es heterogéneo, ¿no? Hay perfiles de toda índole, ¿no? Hay gente de muchos perfiles, inclusive, si no me equivoco, hay personas de otras instituciones, de fiscalía, de defensoría, etcétera, ¿no? En fin, entonces vamos a reanudar. Estuvimos hablando de la dirección procesal fuera de audiencia. Cuando el juez o el órgano jurisdiccional recibe un postulado de parte y advierte vicios en su planteamiento, en su estructura, y considera que tienen mérito para ser regularizados o saneados, pues va a prevenir. La prevención, que es como un argot muy común en México, al menos en México, esa llamada prevención no es más que un derivado del saneamiento. El llamar prevenir a alguien o el prevenir a alguien es simplemente llamarlo a que sanee su postura. Decirle, oye, te falta, pronúnciate. Si no te pronuncias, yo voy a resolver lo conducente. Dentro de lo conducente es que no tengo por hecho el planteamiento, que te tengo por desistido de la petición, entre otros. ¿Sale? Rectifica tu error, realiza el acto que omitiste, etcétera. Y la rectificación puede ser total o parcial. Y la realización del acto omitido puede ser total o parcial, como también la reposición de la actuación puede ser total o parcial. Vamos a ver ahora en el caso del acto de tipo audiencia. La audiencia es el vehículo procesal, digamos, estándar en un esquema como el nuestro. Si tenemos un proceso acusatorio y oral, como lo predica el 20 de la Carta Magna, bueno, pues la manera ordinaria en donde se construye el canal de comunicación oral es en la llamada audiencia. De hecho, la audiencia viene del latín audiatur, que no es otra cosa más que escuchar. Audiencia viene de oír, de escuchar, ¿no? Entonces, sobre esta base, si mencionábamos que el acto de investigación ordinariamente va a ser sin control judicial y habrá supuestos en donde se exija control judicial, el acto procesal puede ser de tipo audiencia, que son los más importantes, o pueden ser fuera de audiencia. Vi primero la dirección fuera de audiencia, vamos a ver ahora de tipo audiencia. Las audiencias pueden ser, reitero, públicas o no públicas. Vamos a hablar de las audiencias públicas, que son, digamos, las de mayor envergadura, las de mayor contenido temático, las de más trascendencia en el proceso acusatorio. Y bueno, pues en este caso vamos a poner un ejemplo de audiencia inicial en donde el juez va a dirigir la audiencia. Suelo utilizar una frase que quizás se puede prestar como a juego de palabras, no quiero darle ese tamiz y por eso lo anticipo, pero suelo mencionar, y lo he dicho en una y otra ocasión en distintos foros con diferentes auditorios, y por supuesto no va a ser la excepción en este tribunal, que insisto, a lo mejor yo jactándome, pero considero que sigue siendo mi casa, ¿no? Y digo lo siguiente: el juez es juez no solo cuando resuelve, sino también cuando dirige. Y a veces parece que el rol del juez resolutor es un rol protagónico, un rol totémico, en donde hace pigmeo y poca cosa el juez del rol director. Y tan importante es uno como otro. A veces hasta en el discurso judicial solemos decir este resolutor y el que resuelve y el que resuelve, el que se pronuncia, y difícilmente decimos este director del debate, este director del proceso, el que sustancia la presente audiencia, el que los ha escuchado. Difícilmente, no es muy común, bajo la idea como eclipsante del rol del juez resolutor versus el juez director. Tan importante es uno como otro. Y así como digo que el juez es juez no solo cuando resuelve, sino también como dirige, también cuando dirige, también suelo decir lo siguiente: el que regularmente bien dirige, regularmente bien resuelve. Van de la mano. Y si tengo debilidades en la dirección de la audiencia, del debate mismo, es altamente probable que tenga debilidades en la resolución. Suelo emplear otra expresión. Estas expresiones las he ido como compilando a lo largo del tiempo, no sé de que ahorita se me ocurrieron, las he ido como construyendo y van quedando, digamos, en la memoria operativa y se va plasmando, ¿no? Y suelo decir lo siguiente: así como regularmente el que bien dirige, regularmente bien resuelve, el juez que no previene se autoobliga a presumir. O sea, la prevención busca que se exprese información empírica. Si yo no cuento con contenidos empíricos, me autoobligo a elaborar inferencias. Y la inferencia regularmente genera menos calidad en la comunicación que el empirismo. La comunicación del proceso es una comunicación empírica.
El hecho de que estemos en una sala de audiencia, operadores del sistema, justiciables, ministerial, asesor, defensa, el hecho de que esté un juzgador, pues es para que se construyan canales de comunicación con reglas mínimas y preponderantemente conforme a principios. Utilizando toda esta idea argumentativa de la Escuela de Alicante, de la Universidad de Argumentación de Alicante, del propio Atienza, tenemos que potenciar la interpretación principial versus la sujeta a meras reglas o normas mínimas, que tendemos como mucha esa idea por un esquema operativo en México de alto positivismo, en donde pareciera que no hay más derecho que el legislado, cuando en realidad entre menos legislación tuviéramos, verdaderamente empoderaríamos la jurisdicción, buscando de los jueces una suerte de generales de división en lugar de convertirlos en cabos jurídicos. ¿A qué me refiero con esta analogía? Un cabo jurídico es un juez que simplemente acata tasaciones predispuestas por el legislador en lugar de construir un discurso judicial con un tamiz mínimo conforme a principios, ¿no? Entonces, para eso es el proceso. Si estamos en un proceso y siguiendo la teoría de la acción comunicativa del propio Jürgen Habermas, pues debemos de tener pues aspectos básicos para la asertividad en los discursos. Un discurso debe ser asertivo, entendida la asertividad, un discurso que aborda temáticamente los contenidos que mínimamente conforme a cada tema se deben de abordar. Ya la argumentación desde el propio Lionel Hart, allá como por 1950 en el Reino Unido, mencionaba que esta idea positivista ideada en la exégesis francesa del siglo XIX queda rebasada. Una idea anticuada de justificar nuestras resoluciones bajo un silogismo categórico de Aristóteles que se quiebra. La lógica aristotélica no sirve para poder identificar la innumerable gama de posibilidades que mantiene un contexto cultural como es el ámbito jurídico. Por eso se rebasó, incluso Kelsen lo repudió, el esquema aristotélico de argumentación, el propio Hart, el propio Stephen Toulmin, ellos lo fueron rebasando para idear un modelo argumentativo flexible, de tamiz abierto, en donde difícilmente partimos de premisas mayores para construir con una premisa menor un ejercicio de inferencia, sino que partimos de conclusiones que posteriormente con una narrativa y una justificación formal mínima lo dotamos de razonabilidad jurídica. Sobre esta base, la audiencia pues, es el escenario perfecto para construir estos canales de comunicación. Y creo que en lugar de potenciar esa comunicación, hacerlo cuantitativamente lo más elocuente y cualitativamente lo más pulcra, lo más asertiva, parece que nos las ingeniamos para ponerle obstáculos, para ponerle el pie y buscar, ya no expongas más, y ya con esto tengo, ¿no? En fin, que por supuesto es dable. Si el juez advierte defectos, hay que prevenir. Si advierte excesos, hay que acotar. Y si advierte indisciplinas, hay que corregir. Digamos, enunciativamente son como los 3 indicadores principales del rol del juez que dirige. Ante el defecto, la prevención, y el defecto puede ser cuanti y o cualitativo. Ante el exceso, el acotamiento, porque entonces el sí y el cómo del debate lo va a tener el postulante y el juez va a ser como mero espectador para que hable y hable sin más, ¿no? Y entonces el juez necesita asertividad y saber poner con toda la cortesía judicial, la cortesía mínima de un servidor público, que es como tal un servidor público, antes de concebirse como autoridad, concebirse como un servidor público, con todo el respeto, la pulcritud, esa integralidad de la que habla Habermas, que yo puedo tener la razón, pero si soy violento y no la sé expresar, pierdo la razón. Por eso este famoso dicho común del que se enoja, pierde. Yo puedo tener la razón, pero si no la sé expresar, ocurre un fenómeno psicológico donde se cierra, en este caso, el receptor y no fluye la comunicación. Entonces el juez debe estar atento a eso, debe ser empático. La empatía implica, entre otras cosas, repetirme a cada momento que no soy la medida de todas las cosas. No soy la medida de todas las cosas. Creo que todos nosotros en algún escenario de nuestra vida nos hemos dejado guiar lamentablemente por este tipo de situaciones, que no son más que derivados del ego. El ego, la autoasertividad, en el sentido de que yo veo el mundo pues a mi mente, a mi propia experiencia, no a la experiencia del colega o de la persona que no conozco, a mi propia experiencia, a mi propio entendimiento, y empezar a trabajar con empatía de ponerme en el lugar del otro y ver el mundo también desde el lugar del otro. Eso es maravilloso también en la comunicación y genera un mejor flujo en los contenidos. Entonces, el juez puede apreciar que hay vicios en la postulación, como también puede haber vicios en la jurisdicción.
porque el acto de investigación, no lo mencioné ahorita, pero ahorita es oportuno también mencionarlo, el acto de investigación no tiene intervención judicial. Los que investigan son los justiciables. ¿Por qué investigan? Porque buscan compilar información para más adelante ellos tomar postura. ¿Qué postura tomo como fiscal cuando recibo, por ejemplo, una denuncia? De ordinario, ordenar la práctica de la investigación, excepcionalmente abstenerme de investigar con base en el 253 y decir el hecho no reúne caracteres de delito, está extinta la acción penal y no voy a ordenar la práctica de la investigación. Por cierto, a lo mejor está de más que lo diga, pero suele ocurrir que en muchas fiscalías, prácticamente en todas, denuncia o querella que se presenta, denuncia o querella a la que le generan un número de investigación, así por default, y genera falsos positivos, cuando en realidad la denuncia o querella que se presenta se debe analizar y si se reúnen las caracteres o condiciones mínimas para investigar, pues ordenar la práctica de investigación. De lo contrario, dictar la abstención de investigar y generar, como pasa algo similar o por analogía con los notarios, actos de protocolo y actos fuera de protocolo. A lo mejor de 100 denuncias, el 98% de esas denuncias generaron investigación. 2 no, 1 porque estaba extinto, porque se denunciaron hechos de 1950 y desde cuándo prescribió eso, o se comunica un hecho que al analizar el hecho, asumiendo en argumentación como si así hubiera sido sin ninguna variable, no reúne carácter de delito. ¿Y cuál es la respuesta que recibió el denunciante o querellante? Que la institución ministerial se abstuvo de investigar. Pero son 2 asuntos que no confeccionaron número de investigación y el 98 sí. Ahora, hay que darle un número, pero lamentablemente le dan número de carpeta de investigación. Pero esto es un distractor, esto no tendría que llamarnos, es una cuestión ya administrativa que lo veo a mi parecer errónea. De un universo de denuncias o querellas deberían de generar número de investigación las que verdaderamente activaron investigación, que va a ser el ordinario, y las que no generaron investigación porque se les aplicó el 253 como asunto que no impulsó investigación, que no motivó investigación. Y es un asunto que en el universo está contemplado, pero indebidamente como investigaciones. Bueno, ya una vez dejando este distractor, pues así como podemos equivocarnos en la investigación, podemos equivocarnos en el proceso al postular. Estamos en una audiencia inicial. Ponemos una audiencia inicial con detenido, donde el sujeto llegó detenido por flagrancia. Cuando llegó en flagrancia, bueno, pues la carga de pedir el control de detención es del fiscal. Y entonces el fiscal expone su solicitud. El juez tiene que estar atento a los contenidos que está exponiendo el solicitante. Debe estar atento en cantidad de contenido, pero también en calidad de contenido. ¿Qué pasa si el fiscal, por falta de técnica, le falta conocimiento y carecía de esa porción de conocimiento donde le dice tienes que justificar el momento de la detención? O sea, tienes que dar cuenta de cuándo se detuvo para que el juez pueda apreciar si hay una flagrancia o no, porque flagrancia desde el punto de vista material es tiempo. Flagrancia es tiempo. Cuando hablamos de la detención flagrante, es una detención que se hace cuando el delito está resplandeciendo, es tiempo, es como hipotéticamente como un cerillo que se enciende y mientras tengamos cerillo, mientras no se consume, hay flagrancia, ¿no? Se consume, se queda en oscuridad y ya es un riesgo imprudente afectar la libertad personal con detenciones. Por eso tendría que investigarse y en su caso pedir una forma de conducción del imputado al proceso o en libertad, que llevaría a la de ganar, o en afectación a la misma con órdenes de comparecencia o de aprehensión. Pero regresando al punto, pues yo soy fiscal, por las razones que gusten, técnicas o éticas, omití puntualizar algún aspecto en el control de la detención. Por ejemplo, pongo este ejemplo, déjenme. Tenemos un control de detención, parte del entrenamiento judicial, porque el derecho se opera temáticamente, pues es como tener muy identificados los contenidos mínimos e imprescindibles que se deben de abordar dependiendo del debate a sustanciar. En este ejemplo, para ilustración, el debate es sobre un control de detención. Sabemos que el control de detención opera en flagrante delito o también opera en caso urgente, en urgencia. El 99% quizás sean en flagrancia, excepcionalmente me atreveré a decir de manera remota, es en urgencia, ¿no? Vamos a abordar el ordinario, que es
en flagrancia. Hay una tesis, por cierto, en mi opinión incorrecta, de un colegiado de Querétaro, en donde establece en una interpretación del 308 que el control de detención no debe ser limitativo a la flagrancia y urgencia, sino enunciativo, y bien puede controlarse de detención aún con orden de aprehensión que se hubiera ejecutado. Yo no comparto esa tesis, es una aislada, me parece desatinada. Considero que la orden de aprehensión es de suyo un control de la detención, nada más que previo. Y el control de detención nominado, estricto sensu, que es el que estamos abordando, es un control de detención posterior. Que pueda haber inconsistencias en la emisión de la orden y o en su ejecución, puede haber. No creo que se deban de abordar en un control de detención bajo esta índole, sino eventualmente en un incidente de nulidades, porque se advierten vicios, en este caso, que violan derechos humanos o que quebrantan las eventuales formalidades y que se pudieran advertir, ¿no? Por ejemplo, que se solicitó una audiencia privada en donde se expuso un planteamiento de orden de aprehensión, una petición de orden de aprehensión, y por las razones que gusten, el fiscal alteró contenidos al solicitar la orden de captura. O sea, en la petición le dice que es negro, cuando en los registros de investigación se aprecia que es blanco. Y entonces el fiscal alteró la información con el exclusivo propósito de llevar al error al juez, llevar al juez a una incorrecta apreciación de la realidad procesal y obtener de él una orden de captura de manera fraudulenta. ¿Qué pasa? En una audiencia inicial yo soy defensor, allá pues no hubo contradictorio, le ejecutan la orden de captura al sujeto, y cuando yo analizo la eventual audiencia privada, como se está afectando indebidamente un derecho humano que es el de libertad personal, que desde la reforma en el 2005 a los artículos 14 y 22 constitucionales, en donde se suprimió la pena de muerte, en la cúspide de los derechos que emanan de la dignidad humana, el que está en la cúspide es la libertad personal. Y entonces yo aprecio que el acto es contrario a derechos humanos, porque de no haber alterado la información el fiscal de esa manera, el juez no hubiera ordenado la captura y trascendió en afectar, reitero, de manera incorrecta la libertad personal. Yo soy defensor, que puedo hacer valer en una audiencia, pues puedo plantear un incidente de nulidad absoluta respecto de la orden y de su ejecución, y le pediría al juez que no puede encontrar ni saneado ni mucho menos convalidado, porque no convalida la violación de derechos humanos, porque de lo contrario no habría disuasión. ¿Qué ocasionaría si esto no prosperara? Abriendo evidencia, señoría, yo me percato que en el minuto tal de la audiencia privada el fiscal le dijo que era negro, cuando en realidad el registro que invocó él contiene un dato de prueba que dice que es blanco. Estoy hablando en el abstracto, en el sentido de que trascienden en resultados. ¿Sí me explico? De usted haber advertido que era blanco, señoría, usted hubiera negado la orden de captura. Si el juez aprecia que efectivamente la alteración de contenidos en una audiencia de esta índole trascendió para obtener de él una orden de captura que fraudulentamente alteró la libertad personal, porque el juez se encontró defraudado por el solicitante, ¿qué tendría que hacer el juez? Tendría que anular la orden, y en este caso acuérdense que la nulidad absoluta tiene efectos ex tunc desde el principio, desde un comienzo, no ex nunc a partir de ese momento, sino se retrotrae, ¿no? Y sobre esa base tendría que anular. Y si por ejemplo el fiscal aprecia que existieran vicios, a lo mejor no en la emisión u ordenación, sino en la ejecución, porque se introdujeron a un domicilio donde no cabía excepción a la orden de cateo, efectivamente quizás obtuvo la orden de aprehensión, el vicio no fue en la ordenación del mandamiento, sino en la ejecución del mismo, y se incorporaron a un domicilio para ejecutar la misma, y hubiera evidencia, ¿no? Entonces creo que pudiera perfectamente plantearse nulidades, pero no vía control de detención, sino vía incidente, en este caso de nulidad absoluta por violación a derechos humanos. Por eso no comparto ese criterio de ese colegiado de Querétaro, porque lo mismo puede ser en un control de detención estricto sensu. O sea, yo me encuentro con una flagrancia, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, donde el fiscal es súper cuate del defensor, están esperando ahí en la salita de espera antes de ingresar a audiencia, y le dice: oye, tú di que cuando te pregunten si tienes alguna controversia que plantear, tú di: no tengo nada que manifestar, ¿no? Incluso son correctos los planteamientos del fiscal, puede pasar, ¿no? Entonces de jure son adversarios, pero de facto se van a echarse sus cervecitas en la noche como operadores del sistema. Y luego, como es un mundo muy reducido, pues de jure son adversarios, pero de facto hay hasta cercanías personales, ¿no? No quiero distraerlos con ello, pero bueno, pues el punto es que el fiscal, por ejemplo, justifica un escenario de flagrancia, justifica una no
relación al plazo constitucional de retención, encuentra que no se afecta al principio de libertad de la investigación, etcétera. Obviamente le da derecho de audiencia a la defensa y la defensa dice no tengo nada que manifestar. Y sobre esa base, pues el juez no queda de otra. El juez al resolver dice, pues no tengo controversia sobre estos puntos, efectivamente me percato que hay una flagrancia, ratifico la detención. Y al ratificar la detención, pues el sujeto queda detenido. El imputado dice, este sujeto de jure me está defendiendo, de facto es un Judas. O sea, este sujeto más que defenderme, lo único que está haciendo es hundiéndome más. Revoca a ese defensor, llega un nuevo defensor, analiza las situaciones y dice, ¿qué ocurre en esto? Ese sujeto nunca estuvo verdaderamente defendido. Este sujeto debió haber manifestado en representación del imputado alteraciones en los contenidos del discurso del Ministerio Público, porque lo que expuso el Ministerio Público no hace correspondencia a lo que se indagó, que también eso lo quiero abordar. ¿Qué pudiera plantear ese nuevo defensor? Una nulidad absoluta, obviamente él tiene la carga de demostración, una nulidad absoluta donde justifique que se alteraron contenidos que trascendieron en una incorrecta ratificación de la detención, afectando por una incorrecta apreciación de la realidad procesal del juez respecto del imputado por resolver su situación jurídica, que está afectado por error. Y de esa manera trascendió en el objeto. Yo alteré la información con el exclusivo propósito de obtener resolución favorable, así sea fraudulentamente. Y entonces está a riesgo que más adelante sea revelado. Ejemplo, señoría, esta defensa incluso pediría una audiencia incidental a mayor prontitud, porque acuérdense que la nulidad puede ser en cualquier momento en cuanto sea advertida. Sería incorrecto que diga el juez, no, yo ya ratifiqué y tuvo derecho de audiencia, porque entonces el juez estaría desaplicando el 97 en el sentido de que estaría convalidado porque se le dio derecho de audiencia y no controvirtió, sobre la base de que el que calla otorga en formas, pero no en violación de derechos humanos. Y el chiste es que en la audiencia inicial de fecha tal, a lo mejor ya pasó un mes, en la audiencia inicial el fiscal expuso tal situación flagrante cuando en realidad en los registros se aprecia situación distinta o se aprecia con evidencia diferente, ya sea con la misma evidencia en donde hubo una inconsistencia en lo que se argumentó en la audiencia respecto de lo que obra en los registros de la investigación, o que no se modificó lo que se argumentó en la audiencia a lo que obra en registros de investigación, pero viene una mejor evidencia que pone de manifiesto que lo que está en los registros está alterado, trascendiendo en una incorrecta afectación a la libertad personal. ¿Qué pudiera hacer un defensor? Plantear un incidente de nulidad absoluta para que anule el auto que ratificó la detención y que haga extensiva la nulidad a los eventuales actos que en conexión con el mismo pueda trascender la misma. Eso es lo que pudiera hacer, pero no, reitero, a través de un control de la detención, sino con nulidades. Yo quisiera, de hecho, eso abordado más adelante cuando veamos cuando el juez al dirigir hace caso omiso a la regularización del procedimiento. Encontramos un control de detención. ¿Por qué lo pongo? Porque si no, no estaríamos como hablando de manera muy vaga, ¿no? ¿Qué contenidos hay que abordar en un control de detención? Bueno, pues hay que abordar detención y hay que abordar retención. Ojo, la retención se aborda en términos del 308 del Código Nacional. Oigan, este se me hace que no borra, ¿eh? Este es permanente. Daño patrimonial al tribunal, pero es culposo, ¿eh? Incluso puede ser sin dolo ni culpa, porque lo hice con todas las precauciones debidas. Yo, si asumo que me ponen plumones, pues asumo que son útiles, ¿no? No tengo que estar ahí, no sé qué, estoy vacilando. Pero bueno, el tema es que el 308 me exige evaluar retención, porque la tradición jurisprudencial de este país había definido que si había flagrancia, aún habiendo exceso en la retención, permanecía detenido y solo se anulaba la eventual evidencia obtenida en la demora, nada más. O sea, la jurisprudencia protegía más la prueba que la libertad personal, más la prueba que la libertad personal. Pero el 308 dice que para que pueda obtener resolución favorable el fiscal debe de justificar un escenario de flagrancia y que no se hayan excedido los plazos constitucionales de retención. Que de no ser por esa porción del 308, pues seguiríamos con la postura jurisprudencial, que en mi opinión es menos protectora que la norma procesal. En materia de detención, lato sensu como escenario que hay que analizar. Bueno, pues hay que analizar, por ejemplo,
que exista un hecho delictivo. Ojo, no aprobarlo, pero para nada, y menos indubitablemente, enunciarlo en aspectos mínimos, porque si no hay un hecho delictivo, ¿por qué a alguien se le está afectando la libertad personal? Reitero, bajo un estándar de enunciación para poder cualificar un escenario de flagrancia. Un hecho delictivo, una detención stricto sensu, entiéndase como detención stricto sensu, el acto mismo de capturar o de detener, ¿no? Y bueno, pues encontramos una causa que generó esa detención que relaciona esto. Aquí pongo como un pequeño, ¿cómo les puedo decir? Como un pequeño relojito, como un cronómetro, en donde si hay flagrancia estricta, es decir, si se le detiene el momento mismo de estarlo cometiendo, estaría en ceros. Y si hay cuasi flagrancia, pues empieza el cómputo, ¿verdad? Clic, y empieza. Este hecho y esta detención debe de circunstanciarse, objetivizarse y subjetivizarse. Y circunstanciarse en tiempo, en lugar, modo u ocasión. Objetivizarse dando cuenta de qué objetos y elementos tangibles se aprecian en uno y en otro momento para generar un escenario de correspondencia, y los sujetos que intervienen en una y otra, un activo y un pasivo. Ojo, no es necesario que diga el postulante, se aprecia un sujeto activo. No, esto lo decimos nada más como un mapa mental, ¿no? Nada más, sin necesidad de una exigencia nominativa, decir, tiene que decirlo así. No, para nada, no quiero confundir. ¿Qué se aprecia? Que el sujeto activo del hecho guarde correspondencia plausible con el sujeto pasivo de la detención, ¿no? El sujeto pasivo es el capturado y el activo quien captura, el detensor, ¿no? El captor. Bueno, sobre esta base el juez debe tener muy claro, deliberadamente yo pongo como primer circunstancia evaluar tiempo, insisto, flagrancia de flagrare, que es resplandecer, es tiempo. Materialmente la flagrancia es tiempo. La flagrancia estricta, que en realidad sería la única flagrancia en puridad, sería capturarlo en el momento mismo de estarlo cometiendo. La llamada cuasi flagrancia es detenerlo inmediatamente después de haberlo cometido, en donde hay que evaluar la cualidad de inmediato. Este adverbio inmediatamente hay que evaluarlo respecto del tiempo que media entre el hecho y la detención. Pues entonces, por eso es que deliberadamente mencionamos tiempo. Sabemos que la flagrancia desde el punto de vista sustantivo se justifica, se legitima con el propósito de evitar que el delito llegue a ulteriores consecuencias, o sea, detenerlo para evitar que si está atentado se consume, y si ya se consumó, pues evitar un agotamiento en ese iter criminis, ¿no? Ese es el objetivo en lo principal o sustantivo del por qué detener. O sea, ¿por qué un régimen jurídico permite afectar la libertad personal en un escenario flagrante o resplandeciente, que flagra, algo que flagra o que resplandece? Pues para evitar en lo principal, que es en los hechos, que llegue a ulteriores consecuencias. Y en lo adjetivo, instrumental o procesal, pues tiene dos variables. Desde el punto de vista de la persona, de la libertad, evitar que se vaya porque está ahí, pues captúrenlo. Pero desde el punto de vista de la evidencia es evitar o disminuir los riesgos de que se pierda esa evidencia porque también está ahí, asegúrenla, ¿no? Y de esa manera se justifica o dota de razonabilidad el por qué un sistema jurídico en materia penal y constitucionalmente tolerado, como el caso mexicano y como el caso occidental, se habilita a una persona que aún sin tener carácter de autoridad está en permisión de detener a otra, ¿no? Y sobre esta base, pues aquí el juez debe de encontrar que medie cero tiempo entre hecho y detención, porque están empatados, flagrancia estricta, o evaluar ya no conforme a plazos o términos, sino conforme a condiciones, ejercicios de razonabilidad contextual, el tiempo mediado entre el hecho y la captura, entre el hecho y la detención. Entonces, si alguien me hace valer esto, bueno, pues tengo que estar atento a que cumpla sus contenidos mínimos. Ya que los cumpla bien o que los cumpla mal, se lo digo en la resolución, pero de que los cumpla, se lo digo en la dirección. Y en el caso de la causa que generó la detención, tanto esta situación de hecho como la captura misma, pues debo de sostenerla en un sustento demostrativo. O sea, regularmente se invocan los datos de prueba que emanan de los registros del primer respondiente. Regularmente es el informe policial del captor, un acta de aseguramiento, alguna entrevista que realizó. Regularmente ese es el sustento demostrativo, y lo debo de relacionar en un marco teórico jurídico con un supuesto normativo. Ese supuesto normativo, bueno, voy a ponerlo aquí. Ese supuesto normativo, pues sería el 16, quinto párrafo constitucional en relación al 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? En donde la propia norma establece flagrancia lato sensu con las dos variables o especies,
fracción primera del 146, flagrancia de stricto sensu, es decir, detenerlo en el momento mismo de estarlo cometiendo, y fracción segunda del 146, la llamada cuasi flagrancia, es decir, detenerlo inmediatamente después de haberlo cometido. Y esta variable de la fracción segunda a su vez tiene una sorpresa y persecución material e ininterrumpida, y lo que la doctrina denomina la llamada flagrancia probatoria. ¿Por qué la flagrancia probatoria? Porque la fracción primera del numeral 146 en relación a la fracción segunda, inciso A, establece un hecho notorio. El hecho notorio es el hecho que se da a notar. El hecho ya no es notorio en el inciso B, hay que darlo a notar a través de evidencia. Evidencia que puede ser evidencia directa, la primera porción de la fracción segunda, inciso A, es decir, el señalamiento de la víctima o testigo, incluso utiliza el pleonasmo presencial, si no es presencial, pues no es testigo, ¿no? La víctima o testigo presencial, cual dice la norma, y hallazgo de objetos, instrumentos o productos del delito, esa sería evidencia directa. O bien, la evidencia indirecta o circunstancial, cuando dice la última porción de ese inciso B, o existan indicios que razonablemente permitan suponer que el sujeto por capturar acaba de intervenir en un hecho. Entonces, la carga de pedir establece la necesidad de invocar un supuesto jurídico para calificar el escenario flagrante, ¿no? Y entonces aquí, pues yo tendría como solicitante ministerial decir, bueno, señoría, en opinión de quien se expresa, este escenario subsume o armoniza con el contenido de la fracción tal, en fin, y dando incluso un pequeño argumento del porqué. Eso es lo que se espera. Y en materia de retención, evaluar plazos y evaluar condiciones. Evaluar plazos y evaluar condiciones. ¿Qué plazos a evaluar en materia de retención? Bueno, pues el inicio del mismo con la puesta a disposición ante el Ministerio Público, que culmina con la puesta a disposición del juez de control. Y evaluar, aquí también tenemos un relojito, cuánto tiempo duró retenido. Entiéndase esta idea de retención, el tiempo que estuvo en el ámbito ministerial, en lo que todavía utilizamos esta expresión de poner a disposición y de disponer. En realidad la expresión lingüística es un resabio. El poner a disposición o el disponer de la libertad personal no es más que un resabio de la idea de un reo. Reo, ¿cuál era la nomenclatura de este tipo de sujetos procesales? Viene del res, que es cosa, de las cosas se dispone, de las personas se les tutelan derechos. Pero incluso la propia Carta Magna habla de esta expresión de poner a disposición, que tiene muchas áreas de oportunidad. Bajo un argumento de inerrancia constitucional, es como si la Constitución no se equivocara, y si se equivoca, y feo, y feo, y feo. ¿Sale? Pero venimos ya, usted cállese la boca, usted quién es para andarle diciendo que a 3/4 partes del Congreso de la Unión y a la mayoría de las legislaturas estatales. Cállese la boca, usted quién es. Entonces es el poder político, la fuerza por encima del argumento. Cuando la fuerza es lo que manda, el argumento sale por la ventana. No es un tema de razón en el argumento, sino de fuerza, de meras jerarquías y del bastón ad baculum, el bastón de mando, del que mete el guamazo porque él tiene más fuerza, bajo como un tema como de pócar jurídico, ¿no? Si la Constitución lo mandata, así restrinja, usted se queda en eso, ¿no? Pero la Constitución todavía utiliza la expresión poner a disposición, y de las cosas se dispone, porque era esta idea del reo del que se disponía, como al cosa, como que véngase para acá, véngase para allá. Pero bueno, más allá de ese distractor, tenemos todavía en nuestro régimen jurídico como punto de partida para evaluación del plazo de retención la puesta llamada, por eso lo pongo así, porque es la nomenclatura que se utiliza todavía en el proceso penal mexicano, incluso con fuente constitucional, pero con crítica. Pero sería desatinado si en este marco, si en este mapita mental no lo pusiera de esa manera. Como también se sería desatinado si yo les dijera que se debe de computar de lugar distinto, de punto de partida distinto, la retención. ¿Por qué me atrevo a decir que es a partir de la llamada mal llamada puesta a disposición ante el Ministerio Público? Hay una jurisprudencia que es la 46 del año 2003 de la primera sala, que surge de interpretación directa del 16 de la Carta Magna, y establece que el punto de partida es cuando lo recibe el Ministerio Público, cuando se lo pone a disposición. Yo estoy en contra de eso, pero sería incorrecto que les digo que tiene que ser de manera diferente. Mientras no cambie una postura de esta índole, tiene que hacerse a partir de eso. Tengo mis razones por las cuales considero que es incorrecto. Pero además de esa jurisprudencia 46 del 3, que aparte surge de un proceso anterior,
pero como no surge de interpretación del proceso, sino de la Constitución, pues hay que estar. A su vez lo retoma el numeral 165 de la nueva ley de amparo, la del 2 de abril del 13, en los efectos del auto suspensional, cuando el acto reclamado es la retención en sede ministerial. Y el efecto del auto de suspensión en el amparo indirecto es que el Ministerio Público o lo ponga en libertad o lo ponga a disposición del órgano jurisdiccional a partir de que se lo pusieron a disposición. Estoy en contra completamente de eso. Razones por las que estoy en contra que el punto de partida sea esto, pero no obstante aquí lo menciono porque así está el marco jurídico mexicano, normativo y jurisprudencial. ¿Por qué creo que esto es incorrecto? Número uno, desde un argumento teleológico, el objetivo o fin a cumplir en la actividad estatal vía ministerial es mucho menor ahora a lo que fue en el anterior procedimiento, porque el cumplimiento a satisfacer en el anterior esquema era la acreditación de un cuerpo del delito y dar cuenta de una probable responsabilidad, cuando ahora es la expresión de indicios que razonablemente permitan suponer que un hecho aconteció y una probable autoría o participación, que no responsabilidad. Pero más allá del argumento teleológico, que creo que es importante, en el anterior esquema, cuando surge ese criterio de hace 16 años, es del 2003, hace 16 años, van a ser porque es como de noviembre por allá más o menos, todavía no son los 16. Otro de los puntos que creo que es importante analizar, que en el anterior esquema, en el proceso que le llamamos ahora tradicional, preponderantemente escrito, reformado, en fin, en el otro procedimiento, la oportunidad estatal de formulación de cargos era básicamente la averiguación previa. O sea, la oportunidad de compilación de información era ese plazo de 48 horas en lo ordinario o de 96 en delincuencia organizada en un régimen extraordinario de averiguaciones. Pero ahora tenemos una segunda fase de investigación de hasta 2 o de hasta 6 meses. O sea que es una falacia de que ese es el único chance que tuviera el Estado vía Fiscalía para poder investigar, cuando tiene una segunda fase. Tercero, regresando a la idea doctrinaria de desformalización de investigaciones, que operativamente desformalizada no tiene ni un ápice, en mi consideración sigue tan formalizada como siempre. Quizás soy categórico y no es del todo afortunado mi expresión, pero no puedo expresarlo de otra manera porque sería deshonesto de mi parte. Y es la idea de la desformalización de la investigación. Es una falacia que el Ministerio Público, cuando recibe al detenido, parte de ceros, porque tiene los entregables del primer respondiente. De hecho, en la primera audiencia, en la llamada audiencia inicial, el ordinario de los debates se sustancia, se justifica con los datos que arrojan las actuaciones del primer respondiente. O sea que es una falacia que es el borrón y cuenta nueva. Antaño, como tenía que formalizar con la fe pública que tenía, porque se estaba construyendo prueba, mera prueba, entonces por eso se privilegiaba, se le ponía un capelo del borrón y cuenta nueva, donde si había 10 horas de estancia en policía, empezaba de ceros cuando lo recibía la Fiscalía. Entonces formalmente una persona podía estar detenida hasta 48 horas, pero materialmente sumen en las 10, las 12 o las que fueran, y entonces pues teníamos este tipo de escenario. Más allá de eso, además, es que quien amortiza o quien ha venido en la historia del proceso penal mexicano amortizando los excesos policiales por la demora en la puesta a disposición ha sido el titular del derecho humano de libertad, el imputado, y no amortiza esos excesos el propio Estado vía Fiscalía. He escuchado a algunos fiscales que me dicen, oiga, pero yo ¿por qué voy a responder de los excesos de la policía? Yo le digo, ¿y por qué no? ¿Qué acaso no responde de los excesos de la policía cuando comprometen la evidencia? ¿Qué pasa si la policía anda obteniendo información o generando? ¿A poco no responde en el proceso de esos excesos policiales? Pero si se excede en la libertad no responde. La tendencia en la jurisprudencia mexicana es mantener ese criterio de hace algunos años, del 2003. Hay una tesis aislada publicada el 27 de noviembre del 2015. El ponente fue el exministro o ministro emérito, se le llama ahora ministro emérito José Ramón Cosío. Se publicó el 27 de noviembre, en donde establece, palabras más, palabras menos, que la demora en la puesta a disposición no trasciende en la libertad y solamente va a implicar la eventual nulidad de las evidencias obtenidas en la demora en ponerlo a disposición. O sea, sigue generando un capelo de protección del plazo a la idea del anterior esquema.
Yo creo que eso se tiene que ir modificando. Mi postura es académicamente, que no operativamente. Si a mí me pusieran una toga y ahorita regresara a la jurisdicción, yo tendría que ajustarme a eso porque no me mando solo. Pero no por eso académicamente seguiría criticando el marco jurídico que nos hemos todavía dado. Yo soy de la opinión, de la tesis, que el punto de partida para el cómputo de la retención con investigación con detenido es con la detención, cuando la detención la realizó un agente del orden que realiza una investigación desformalizada, la llamada labor del primer respondiente, y donde está habilitado a realizar las primeras actuaciones y que de suyo son suficientes para justificar, entre otros, un control de la detención. Y si no llevó a cabo la detención una autoridad como una policía, sino que la llevó a cabo cualquier otra persona, un ciudadano, una detención ciudadana, a partir de que lo entrega al primer respondiente, porque ya de ahí puede empezar a realizar. Pero esto obviamente lo digo desde el punto de vista académico. Entonces, ¿qué debe de evaluar el juez? Que no se han excedido las 48 horas ordinario o 96 extraordinario de plazo autorizado o tolerado constitucionalmente en el 16 para retener a un detenido en sede ministerial. ¿Qué también tiene que evaluar? Condiciones, que aquí las pondría enunciativamente. Primer condición para retener, que esto como es tan sencillo, como que opera en automático, hay entimemas, es información que ya está en la mente y donde en realidad no es una exigencia como reproducirlo en el discurso judicial, porque como que es obviable, pero no por eso no es digno de mencionarlo en un mapa mental de esta índole. Primer punto a considerar, condición para retener. Primer aspecto, el hecho por el que retiene debe estar sancionado con pena privativa de libertad. Por mucha flagrancia que hubiera habido, si el fiscal, porque al captor no se le va a pedir que lleve el código penal o la ley respectiva para ver si está sancionado o no, sino a sentido común considerar que hay un evento penal ahí, y eso dota de razonabilidad la captura y la afectación prudente de la libertad personal con los objetivos mencionados. Pero a quien sí se le va a exigir que advierta si está sancionado o no con pena privativa de libertad es al fiscal. Por mucha flagrancia que hubiere, así estricta que sea, se le detuvo en el momento mismo. Si el fiscal, por la naturaleza del hecho, advirtiere que está sancionado con pena alternativa o no privativa de libertad, no pudiera retener. Entonces, la primera condición para retener, reitero, como es tan como obvia, digamos, no se suele ni siquiera hacer mención expresa en el discurso judicial, ni siquiera por el postulante, como que se obvia, ¿sale? Cuando no se va a obviar, cuando al juez no le haga sentido y diga, ay, discúlpeme, pero usted lo retuvo por un delito de variación del nombre, un ejemplo, variación del nombre. Creo que la variación del nombre era pena alternativa en este estado, si no me equivoco, o es más, o no privativa, no me acuerdo, pero no era pena privativa de la libertad. ¿Qué tendría que hacer el juez? No ratificar la detención y decretar la reserva, la libertad con reservas de ley. Eso es lo que tendría que hacer, porque no está sancionado con pena privativa de libertad. Primer condición a satisfacer. Segunda condición para retener, que se satisfaga el eventual requisito de procedibilidad, y lo condicionamos, ponemos el asterisco y pondremos un pie de página en los casos en que se exija. En los casos en que se exija. Por ejemplo, en el ámbito común, pues la llamada querella, que es como el requisito de procedibilidad como usual o ordinario, ¿no? Entonces, tenemos una norma, que es el 148, que establece un mejor derecho que la jurisprudencia de la Corte. Yo a veces digo, man, sí que qué majadero soy, que ando escupiendo para arriba, pero lo digo de verdad respetuosamente en la academia, sin el ánimo de que me suene majadero, pero a veces digo que estaríamos mejor protegidos en nuestros derechos si no hubiera Corte. O sea, con su presión hipotética de mucha jurisprudencia de la Corte, estaremos mejor protegidos con los estándares internacionales de Corte de San José o de otros tribunales. De verdad, mucho de lo que hace la Corte es ponerle mordazas a estándares reconocidos en el ámbito continental, en el ámbito interamericano. De verdad, impresionante. Como la jurisprudencia 20, la 21 o la propia 64 del 14. O sea, la 64 es impresionante. O sea, está diciendo un juez de menor jerarquía no es nadie para evaluar la constitucionalidad o la convencionalidad de instancias judiciales mayores. Hace mucho sentido bajo una lógica positivista de formalismo y de seguridad jurídica, pero todo el sentido del mundo. Pero bajo el esquema que establece la cláusula pro persona, se rompe todo el régimen kelseniano de jerarquías. Se rompe, porque incluso yo puedo encontrar un mejor derecho en un humilde reglamento que lo voy a potenciar por encima de la Constitución, pero bajo este régimen, ¿quién es ese humilde reglamento para poner un mejor derecho que la Constitución establece?
¿no? De esta manera. Entonces, pues esto es igual en el ámbito de los órganos jurisdiccionales. Tenemos ahí una norma, el 148, donde establece plazos para que se presente la querella, dentro de 12, dentro de 24 o dentro de 48 horas. ¿Por qué digo que tiene un mejor derecho? Hay un criterio de la primera sala, ya como en el 2006, en donde por interpretación directa, una interpretación del 16 constitucional, cuando interpretaban precisamente la retención, establecía, como la Constitución no establece distingos, pues tú puedes agotar las 48 horas para que presenten querella o, por ejemplo, en delitos fiscales, en ciertos delitos, la llamada declaratoria de perjuicio, algún requisito de procedibilidad. O sea, 48 horas incólumes para el órgano ministerial para recibir el requisito. Pero encontramos un mejor derecho en el 148, donde el propio legislador mexicano hace un distingo dependiendo de los diferentes escenarios. Cuando la persona legitimada para dolerse, para querellarse, para manifestar esta voluntad, es sabedora desde un principio, tiene 12 horas, hasta 12 horas para ir a presentar la querella. Cuando no es así, hasta 24 una vez que se le pone de conocimiento. Pero si estuviera privada de sentido, algún trauma, algún traumatismo, etcétera, entonces se habilita las 48 horas. O sea, establece 3 regímenes que obedecen a contextos distintos. Entonces, la labor del fiscal es evaluar que se satisfaga el requisito dentro del plazo que tolera la propia norma. Si yo soy fiscal, me percato conforme el contexto que la persona legitimada para presentar la querella fue sabedora desde el momento mismo del evento. Yo voy a esperarme máximo, si deseo retener, máximo 48 horas, porque no quiere decir que esté obligado a retener, ahorita lo vamos a ver, máximo 48 horas, perdón, 48 horas, máximo 12 horas. Terminan las 12 horas, no se presenta querella, ¿qué me exige el marco jurídico? Regresarla a la libertad, porque no voy a ser más papista que el Papa. O sea, si la persona en un delito perseguible por querella, no siendo sabedora, no va y presenta la querella, ahora de dónde resulta que yo me lo puedo quedar más tiempo. ¿Qué tendría que evaluar el juez? Si incorrectamente lo mantuvo en retención, a partir de ahí la retención fue arbitraria. Y lo que no hizo él, el juez lo tiene que culminar, diciéndole, te lo pongo en libertad. Sí, hubo flagrancia, efectivamente, pero me percato que por el escenario tú tuviste una posibilidad de mantenerlo cautivo hasta 12 horas. Y según se pone de manifiesto, se presentó la querella en la hora 14 o en la 16. Lo que no hiciste tú, te lo ordeno yo. Porque si el juez considerare que esa situación no trasciende, entonces estoy prácticamente haciendo ocioso el 148. Porque aún con incumplimiento cabal del mismo, el juez no generaría persuasión, no generaría disuasión. ¿Sí me explico? Se estaría reiterando ese tipo de prácticas. Lo que tú no ordenaste en la hora 12 o en la hora 13, lo que sea, te lo ordeno yo, porque era un riesgo prudente de que lo regresaras a la libertad, bajo un ganar-ganar. Primero, desde el derecho humano, proteger la libertad personal, evitando mantenerla en afectación con la retención, pero desde la perspectiva de la labor estatal, pues hacer una investigación sin tener un reloj de arena que se te va a acabar en tan poco tiempo. Parece que hay una idea todavía que ha cambiado, y tengo que ser muy honesto, en muchas fiscalías, como que de verdad vale mucho la pena decir que con un verdadero compromiso de fortalecimiento institucional, una reinvención operativa, pero en muchas otras parece que no hay investigación si no hay con retención. Hay una entidad federativa allá por el altiplano, por donde hay volcanes por allá, en donde el 99% de las audiencias iniciales son con detenido. Imagínense qué investigación responsable, exhaustiva, integral, objetiva, de calidad se hace en un reloj de arena que se va a acabar en 48 horas en lo ordinario. Nada. Suelo utilizar por analogía un ejemplo de esta naturaleza de un evento académico, ¿no? Un profesor en un posgrado o en una licenciatura que les dijera a los alumnos, para evaluarlos les voy a pedir que presenten una tesina. Tienen 48 horas. Pues más de uno va a decir, oiga, discúlpeme, pero no la muele, pero ¿cómo me da 48 horas para presentarle una tesina? Yo creo que no presentaré una tesina de calidad en ese plazo, salvo que me lleve el copy-paste y que baje de internet. Si quiere eso, pues hasta en 2 horas se la tengo. Pero si quiere algo de calidad, nada de calidad se hace en un contrarreloj de 2 días. Y parece que nos ponemos como ese tipo a veces de cláusulas operativas, porque normativamente todo está impulsado para que se privilegie la investigación en libertad. Pareciera que a veces se busca privilegiar la investigación con detenido. Y la investigación con detenido de suyo, en lo ordinario, va a ser de bajísima calidad. Y en muchas ocasiones va a producir victorias pírricas. De momento generó éxito, pero a largo plazo sucumben esos cargos penales, en la instancia y o en el amparo.
Y es lamentable. Que a veces, como decía un gobernador de una entidad federativa, allá por el centro, por una convención, hubo un presidente de la República que tiene mi apellido, más bien yo tengo su apellido, en esa entidad federativa como Hidrocálida, el gobernador de esa entidad, hay un video donde está en un evento público y dice que todo el robo va a ser de prisión oficiosa y que lo que no hizo el Congreso y no sé qué lo van a hacer ahí, que ya estuvo bueno que les den la cara a los policías y etcétera, argumentos de esa naturaleza que son como muy atractivos, ¿no? Para el colectivo, porque eso es muy atractivo. Y entonces dice este señor, y aunque los amparos y una otra cosa, ya no los, y así voy a decir la expresión, y ahí está el video, y ahí tengo el soporte, ya no los fregamos hasta por 2 años, fíjense nada más. O sea, el objetivo es mantenerlos cautivos por cierto plazo, sabiendo que a futuro va a fracasar el cargo penal. No sé si transmito la idea. Y es una tendencia en muchas entidades, no de ahora, sino que hay historia detrás de eso. Entonces, bajo esta idea hay que diferenciar los momentos y eso tiene que ser perfectamente sabido. Y finalmente, el respeto al principio de libertad en la investigación. Hay un artículo que todos cooperan, conocen y aplican, que es el 140, que por cierto ha generado muchísima polémica, que es el 140, en el sentido de diferenciar los regímenes. Ya hasta el micrófono quiere que me vaya, me dice, ya cállate la boca, ¿no? Ya estuvo, hasta el micrófono se cansó. ¿Cómo estará la cosa para que el micrófono se cansara, ¿no? Entonces, ya nos vamos, un ratito más. El 140 es la libertad de la investigación, es muy puntual. O sea, no se llama la detención en la investigación, es la libertad en la investigación. ¿Qué nos dice? Bueno, creo que es muy puntual. Lleva la de ganar que la investigación se realice con una persona en libertad. Esa debe ser la regla. Un principio crea reglas, no categorías absolutas, reglas. Como reglas hay excepciones. Yo aquí en la interpretación del 140 advierto que hay 2 regímenes de retención en México: retención taxativa y retención potestativa. La facultad ministerial de retener la advierto con estos 2 atributos. Yo, fiscal, taxativamente, es decir, debo retener, habiendo flagrancia por supuesto, cuando el tipo de delito es de los inescarcelables, de prisión preventiva oficiosa. Incluso incurría en responsabilidad de poner en libertad a una persona habiendo flagrancia cuando el delito es de prisión preventiva oficiosa. Ahí es taxativa. Pero si no es de cualidad oficiosa, entonces la facultad ministerial de retener es potestativa, puedo o no retener. No, hay gente que dice, es que aquí dice que puede o no retener. No, es que no nos distraigamos en la naturaleza jurídica de su facultad. Taxativa cuando es oficiosa y potestativa cuando no siendo oficiosa, pero está condicionado el ejercicio de la facultad. Está condicionada a que en el proceso piense solicitarla. Entonces el distractor es llevar a que sea potestativa o no la facultad. No, pues eso qué chiste. Eso es de derecho constitucional y punto. Pero de derecho procesal hay que evaluar el ejercicio de esa facultad siendo potestativa. Y si no tengo datos y argumentos para tener una expectativa fundada de obtener prisión a justificar en la audiencia inicial, entonces el ejercicio de la facultad potestativa de retener fue arbitrario. Y ese sujeto procesal no debería de obtener resolución favorable. Los estándares en materia de protección de la libertad personal no se culminan a solo evaluar la licitud de la detención, sino la no arbitrariedad. Y en el discurso jurídico de este país prácticamente nos vamos a que sea lícita. No, debe ser también no arbitraria. Si un fiscal en la investigación con detenido, en la hora tope, porque va a tomar una decisión tarde o temprano, a lo mejor en la hora, vamos a ponerlo a tope, ¿no? 47 con minutos, toma la decisión. ¿Qué decisión debe de tomar? O lo presento al tribunal para justificar un control de detención y procesarlo al sujeto, porque la investigación con detenido me generó la expectativa fundada que en el debate cautelar yo puedo tener resolución favorable para que lo cautelen con prisión. Pero por el contrario, si no obtuve absolutamente nada razonable, ni en datos de la investigación ni de sus riesgos, y no tengo un solo argumento válido para poder justificar una prisión en la audiencia inicial, porque lo presenté detenido. Y peor aún, a veces lo presentan detenido y luego piden otra cautelar distinta.
¿Cuál es el discurso que yo advierto en esa norma? El que le diga el legislador al fiscal: si no está en aptitud de que el sujeto permanezca detenido, regréselo a la libertad porque es un riesgo prudente y siga su investigación en libertad, y después pide una forma de conducción del imputado al proceso. Que eso es lo que debe de evaluar el operador jurídico: la actualización de un riesgo. Siempre hay riesgos. Si yo me tomo un café, como lo voy a hacer ahorita, pues tengo un riesgo en todo momento. ¿Qué riesgo puedo tener de tomarme un café? Que me dé acidez, que me sale una úlcera, que no pueda dormir, que me altere las emociones, no sé, el ritmo, etcétera, que todo me dé taquicardia, yo qué sé. ¿Cuándo sería el riesgo imprudente? Cuando sea yo sabedor, pues que tengo algún problema digestivo, que no tengo que tengo un problema con el sueño, yo qué sé. Pero si no tengo nada de eso, al menos en conocimiento, pues es un riesgo prudente que me tome un trago de café. Pero siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo. Entonces lo que debe de evaluar el fiscal es qué riesgo asumo el regresar a la libertad a la persona cuando la libertad lleva a la de ganar. El riesgo es prudente cuando la investigación que se supone generé en ese plazo de retención no me revela una expectativa fundada de poder obtener de un juez una cautela de prisión a justificar por mí. Entonces es prudente. Si yo sé que el juez no me lo cautelaría con prisión, ¿por qué lo presento en ese estatus? Es que el radiopasillo me dijo. Entonces todo es un tema de facto, no de jure. Porque a poco le van a andar diciendo al juez que cree que, mire, no tengo la menor idea de riesgos porque no investigué nada, pero el radiopasillo me dice que en cuanto lo regrese a la libertad no lo volvemos a ver. ¿Un juez lo cautelaría con prisión? Por supuesto que no, porque la información de radiopasillo no sirve para eso. No sé si transmito la idea, un poco irónica, pero en ese sentido. Y entonces creo que eso es uno de los tópicos a considerar, a mi visión al respecto. Ha generado ruido en algunos lados porque no se quedan más que en el análisis de la naturaleza de la facultad. Es que aquí dice que puede, no, es que nadie discute que es potestativa la facultad ministerial de retener cuando no es de prisión oficiosa. Lo que hay que evaluar es qué motiva el ejercicio de la facultad de retener cuando la cláusula está hecha para que no retenga, porque se llama libertad de la investigación. Y si piensa excepcionar, el que tiene la carga de pedir, el que tiene la carga de demostrar y el que tiene la carga de argumentar es el que va a hacer valer la excepción y no la regla, cuando la regla es que mantenga la libertad. Ahora, yo puedo recibir un detenido, evalúo la retención y digo, sí, pues hay flagrancia y lo retengo. No sé todavía con quién trato. A lo mejor en la hora X ya digo, no, hombre, con esto yo ya estoy en aptitud de ir a una audiencia inicial y justificar un control de detención y en el momento correspondiente justificar una prisión preventiva. Pero si no tengo ni el bendito, una vez que se me agotó el plazo tolerado de retención, pues con la pena tendría que regresarlo a la libertad bajo una idea de verdad humanista de proteger la libertad personal a toda costa. Y si soy un poco egoísta, pro institución, pues también la institución gana, porque en lugar de estar haciendo investigaciones frugales de 48 horas máximo, pues le pone un poquito más de tiempo, haciendo las cosas pues con un poco más de posibilidades materiales. El mismo Couture en sus mandamientos dice que hay que ser paciente, que las cosas se hacen sin colaboración con el tiempo, pues tienden a fracasar, ¿no? El tiempo puede operar a favor o en contra. Y creo que eso es lo que tiene que evaluar el juez. ¿Por qué les digo todo esto? Porque puede acontecer que el juez advierte a un fiscal que carece de técnica. O sea, el fiscal no tiene claro en su entendimiento qué contenidos debe de abordar en su construcción argumentativa para poder obtener resolución favorable. Le faltó entrenamiento, le faltó claridad mental porque no le dieron, no tuvo las posibilidades de esta situación, o sí lo sabe. Entonces ya la cuestión ya no es de conocimiento, pero una cosa es que lo sepa y otra cosa es que sepa expresarlo. Entonces una cuestión ya es de habilidades. Acuérdense que el conocimiento en las competencias que mencionábamos técnica y ética. La técnica es la teoría y es la práctica, y la teoría pues serían los conocimientos y la práctica serían las habilidades y las destrezas. El conocimiento es saber y la práctica es saber hacer. Esa es la parte instrumental, la técnica. La ética sería la parte abstracta y la parte concreta. La parte abstracta los valores, la parte concreta las actitudes. Yo esto lo considero instrumental, yo esto lo considero teleológico o finalista. O sea, esto me da orientación, esto me da horizonte, ¿no? Estos son instrumentos, es como el bagaje. A lo mejor y sí sé que debo de abordar,
pero me ha faltado desarrollar habilidades de exposición oral, de desenvolvimiento, o no he logrado desarrollar esas habilidades. Y me quedo frustrado y se me van las palabras, y se vale. Eso puede pasar. O a lo mejor sé tanto, o sea, soy súper elocuente, tengo muy claro esto, soy además muy elocuente, pero tengo desvalores o tengo una incorrecta actitud. Entonces, como tengo técnica, puedo construir un discurso disuasivo para que el juez vaya a donde yo busque. ¿Sí me explico? Yo qué sé. El tema es que el juez está monitoreando el entregable de la postulación, en este ejemplo, del fiscal. Y si advierte un defecto cuanti y o cualitativo, pues debe de atenderlo para que se regularice eso. Suele ocurrir que muchos jueces, a lo mejor ya no tanto, pero no ratificaban la detención bajo el argumento de que sí, pues sí, muy bien, y usted expuso todo, pero ¿qué creen? Que nunca me dijo a qué hora lo pusieron a disposición. O no me dijo tal cosa, o sea, por falta de información que se asume debió haber expuesto el fiscal. Y trasciende al no resolver a favor. A lo mejor el dato lo tenía ahí. Yo considero que ese juez tuvo áreas de oportunidad en la dirección y que trascendieron en la resolución. Entonces, si el juez advierte este tipo de situaciones, pues debe premiar. Suelo decir algo también similar a lo siguiente: la historia de la operatividad del proceso mexicano en materia penal, y creo que es en todas las disciplinas, pero yo no puedo hablar de las otras porque no sé, pero desme un poquito. Entonces, lo que me he percatado, que suele sancionarse con mayor rigorismo el error mayor que el error menor. Y les voy a poner un ejemplo al respecto. El fiscal va a la audiencia, su primera audiencia, se está comiendo las uñas, ¿no? Está nervioso, o es su audiencia número 1.400.000. O sea, técnica le sobra, pero es humano. No le cayó bien la comida, entonces está, ay, no se me va a soltar el estómago, entonces está ahí, en fin, ¿no? Le duele mucho la cabeza porque tomó mucho café, entonces pues anda un poquito con dolor de cabeza. Yo lo que quieran. Lo acaba de cortar la novia, la mujer le pidió el divorcio, en fin. Su mamá tiene alguna enfermedad terminal y en realidad está muy agobiado, emocionalmente no anda bien, y eso trasciende a que pierda la atención el operador, ¿no? Entonces, lo que quieran. El punto es que el fiscal, cuando el sujeto llegó detenido, pues quiere ya formular cargos, que incluso esto es muy común. Se vale porque se tiene la expectativa de que el que va a la audiencia tiene la técnica para expresarse. O sea, eso es una presunción, ¿no? El operador que está frente a mí, yo asumo o presumo que tiene las competencias técnicas y éticas mínimas para hacer el rol que está por desempeñar. Entonces es un riesgo prudente decir alguna petición, que es muy común. Veía mucho este tipo de expresiones, ¿no? O sea, el juez instala la audiencia y en lugar de decir, bueno, pues toda vez que el señor García llegó detenido, voy a abrir debate para controlar su detención, y el que tiene la carga de pedir es usted, fiscal, lo escucho. Eso es asertivo y es correcto. Muchos piensan de que si lo hace, le está enmendando, le está supliendo, le está diciendo, por aquí va, amigo. ¿Sí me explico? Eso es un absurdo y me parece verdaderamente irresponsable. Por eso es muy común que diga alguna petición y luego, si se puede, voltear para arriba, porque ya nomás lo está viendo, como en el béisbol, ya le está diciendo por dónde, y hasta si tiene padrastros, pues se quita las uñas. Alguna petición, porque si lo estoy viendo, pues no. Es verdaderamente lamentable y no me dejarán mentir. No, es que de verdad se ha prestado mucho ese. Objeción, ¿no? Ojo, se echa de plano esa objeción. Yo dirijo la audiencia. Yo estoy llevando este acto de manera recta a un punto determinado, que es la tutela correcta, asertiva, puntual, con conocimiento empírico y dejando como última opción la construcción de inferencias para proteger los derechos de los involucrados. Entonces, una dirección que no está mal, que es vaga, que puede generar un riesgo como el que les voy a decir a continuación, es que diga el juez, bueno, pues ya abrí la audiencia, individualicé, se llevó a cabo el nombramiento o designación tanto del asesor jurídico como del defensor, se tutelaron derechos, etcétera, toda la parte logística para instalar la audiencia. Y que diga el juez, ¿alguna petición? ¿Cuál es la expectativa que tiene el juez? Que en ejercicio de su derecho de audiencia diga el fiscal, señoría, solicito ratifique la detención del señor García, toda vez que encontramos una detención y una retención apegadas a derecho. Me hago cargo primero de detención. Eso es lo que esperaba el juez. Señoría, hay un hecho delictivo de tipo robo, aconteció aproximadamente a tal hora, en tal lugar, de esta manera frugal. La persona fue capturada 2 minutos después, 30 minutos después, 1 hora después, etcétera. Fue capturada por X persona. Lo que impulsó, lo que motivó su captura fue tal situación.
Lo anterior, señorías, se sustenta básicamente en dos registros de investigación que nos aportan los datos de prueba para ello. El informe del primer respondiente, que es el captor en comento, y el acta de entrevista que el mismo captor en el momento elaboró a la persona despojada del bolso, de la cartera. Señoría, en opinión de quien se expresa, estos hechos y este escenario de captura subsumen en la hipótesis de flagrancia prevista en el numeral X, inciso tal, del Código Nacional. Me hago cargo ahora de la retención, señoría, en la especie. La retención duró 35 horas, 42 horas, 46, lo que sea. Esto es en virtud de que fue puesto a disposición nuestro a tal hora y a disposición de este órgano jurisdiccional a tal. No omito mencionar, señoría, que el ilícito está sancionado con pena privativa de libertad, no exige querella o exigiéndose querella se presentó en la hora tal, es decir, dentro del plazo que habilita el numeral 148 para que no me encuentre en ejercicio arbitrario de la facultad de retener. Señoría, el delito por el que decidí retenerlo es de prisión preventiva oficiosa, o bien, señoría, no omito mencionar que no es de prisión preventiva oficiosa. No obstante, en el debate cautelar posterior tenemos básicamente datos que determinan que existe un elevadísimo riesgo de sustracción por carencia de arraigo y por el comportamiento documentado que ha tenido el imputado en dos procesos anteriores, sin necesidad de agotar el planteamiento cautelar, porque dejaría sin materia prácticamente el que más adelante yo le haría valer. Por todo lo anterior le pido que ratifique la detención y resuelva a mi favor. Eso es lo que esperaría el juez. Pero contrario a eso, el fiscal está nervioso o está distraído o no se siente bien o no sabe bien, lo que quieran, y el fiscal dice, sí, señoría, gracias, porque el juez no fue asertivo, el juez no dijo, voy a abrir debate para evaluar la detención del señor, porque eso es un hecho que sabe el juez porque se lo dijo a la administración. El juez no fue asertivo, fue vago en la dirección y dijo, ¿alguna petición? Y entonces generó el riesgo de que el otro diga, sí, señor, en este momento pretendo formular imputación. ¿El juez le permitiría formular imputación al fiscal? ¿Verdad que no? Y nadie va a titubear, no, pues ¿cómo le va a dejar formular imputación? Inmediatamente es razonable que el juez acote al fiscal y le diga, a ver un momento, fiscal, yo no le puedo permitir que formule cargos sin antes evaluar la detención del señor. Lo escucho. ¿Verdad que nadie va a decir, ay, no, ¿verdad que no? ¿Verdad que sería absurdo que le permitiera formular imputación? O peor aún, que diga, lero, te equivocaste, señor García, en este momento lo pongo en libertad con reservas de ley. ¿Verdad que sería un absurdo? Es que no opera así. ¿Qué haría el juez? Acota porque no es pertinente a la secuencia ordinaria, porque lo ordinario se presume, no es pertinente la actividad que pretende realizar el operador ministerial. Lo acota y luego tendría que prevenirlo para que se haga cargo de la solicitud del control de la detención. ¿Qué le está diciendo? Sanea tu intervención en este acto procesal de tipo audiencia realizando el acto que totalmente has omitido. ¿Qué acaso no hubo una omisión total del acto al querer ya formular imputación? Pero que no vaya el juez a pedirle alguna porcioncita porque genera una alerta mayor, porque hay muchos vicios en la argumentación. Al menos a mi criterio. Habrá que digan, no, hombre, pues si de eso me sirvo yo para poder obtener resolución favorable, más por aspectos en la falla en la comunicación que en los contenidos verdaderos. Yo creo que la justicia nunca la vamos a encontrar en los aspectos formales, sino en lo sustancial. Y si el fiscal no tiene la información, estará en aptitud de cumplir la prevención, no estará en aptitud. Y entonces no va a obtener resolución favorable. Pero en el común de las ocasiones, por supuesto que estará en aptitud. ¿Y eso afecta la libertad personal? No. ¿Afecta el debido proceso? No, porque tiene derecho a la refutación. ¿A dónde voy con esto? A lo que les he mencionado. La historia de las respuestas judiciales a las actividades de las partes, al menos así lo interpreto, nos dice que a veces vale más equivocarse más que equivocarse menos. Porque yo creo que es mayor el equívoco el querer ya formular imputación sin hacerme cargo del control de la detención. Y cualquier juez, ni siquiera muy elocuente, me va a parar y decir, hágase cargo del control de detención, ¿cierto o no? Y verdad que el otro, objeción, ¿verdad que no va a estar haciendo eso? Y si se atreve a objetar, le va a desechar de plano por ser notoriamente improcedente. Pero que no haga el 99% de la solicitud, que le faltó una porcioncita necesaria a consideración del juez, que lo prevenga, porque entonces la mayoría de las interpretaciones de este contexto van a decir que le está supliendo, le está enmendando la plana o enderezando, cosas de esta naturaleza que ustedes y todos nosotros hemos escuchado una y otra vez. Por eso me parece verdaderamente desatinado. Si yo advierto que un fiscal omite contenidos mínimos a consideración de lo que voy a evaluar, lo prevengo. Y la prevención es muy puntual. Agente del Ministerio Público, usted omitió tal punto, etcétera.
lo prevengo para que se haga cargo de ello. Y lo apercibo que de no cumplir esta prevención tendré por no hecha su solicitud y en consecuencia decretaré la libertad con reservas de ley a favor del señor García. Disculpe, ¿qué va a ser el ordinario de las situaciones? Disculpe, señoría, se hace cargo y listo, admite a sustanciación el planteamiento, le da audiencia a la contraria para que refute o no refute el contenido del planteamiento. Pero ocurre mucho que se entiende que dirigir es la mera oportunidad de ser escuchados, y eso no es dirigir. O sea, dirigir va más allá. Dirigir es monitorear la actividad de los postulantes, de los que están operando el proceso. Así como dirigir la investigación es monitorear la solvencia, la pulcritud de los entregables de los criminalistas, de los investigadores, pues igual en el ámbito del proceso, la actividad de los postulantes y la propia actividad. Porque ahorita voy a poner ejemplos en donde el vicio ya no es atribuible a parte, sino al propio tribunal, en actos de tipo audiencia. Y eso es dirigir. Es enmendar, es enderezar. ¿Que no está enderezando? ¿Que no está llevando algo de manera recta a un lugar o punto determinado? Porque entonces la audiencia lleva al juez en lugar del juez llevar la audiencia. Y eso pasa muchísimo y lo tenemos muy marcado, y tratar de transformarlo genera alertas inmediatas en el sentido de que el juez está haciendo una actividad indebida, porque el estándar construido históricamente es de un juez con una ultrapasividad en donde lo escuchan solo al resolver, pero muy poco al dirigir. Y creo que tiene que empoderarse la función del juez director también. Entonces, sobre esta base, bueno, pues insisto, el juez perfectamente considero que puede prevenir para que se haga cargo. Ahora, ¿qué pasa si hay errores de jure? Hay cláusulas en el código, por ejemplo el 143 o el propio 316, donde con norma expresa el código mexicano, el código nacional, habilita al juzgador a reclasificar jurídicamente. Cláusulas que en mi opinión son verdaderamente incorrectas y ni siquiera era necesaria que existieran. ¿Qué pasa? He llegado a ver escenarios en donde por falta de técnica o de ética el operador no invoca una hipótesis de flagrancia que a criterio del juez es la correcta. El sujeto fue detenido mientras estaba acuchillando a uno en la vía pública, quitándole el bolso de mano a la señora o la cartera, yo qué sé, o la chamarra, la chaqueta, lo que fuere, y fue detenido in situ en el momento mismo. Pues ¿qué esperaríamos? Que en su exposición el fiscal dijera, señoría, esto es un escenario de flagrancia estricta, o sea, la persona fue detenida en el momento mismo de estarlo cometiendo. Por lo que gusten, técnica y o ética, el operador dice, señoría, esto es una cuasiflagrancia prevista en el... El juez se queda así. ¿Cuál es mi sugerencia? Ampliar el debate, adendar el debate, invocando bajo la figura del jura novit curia, invocando la cláusula jurídica que estima atinada para que la administren en su debate los intervinientes y dándoles en derecho de audiencia la oportunidad de que se hagan cargo de ello. Apercibidos que no encontraron un buen argumento que lo disuada al juzgador para reclasificar, procederá a reclasificar. Supongamos que el sujeto fue detenido en el momento mismo, en este ejemplo, ¿no? Entonces, si el juez no hiciera esto, creo que el juez está a mayor riesgo de ser instrumentalizado. A mayor rigorismo en la actividad judicial, aumentan las posibilidades de que el juez sea instrumentalizado por las partes. Y el sí y el cómo lo va a tener el justiciable respectivo. ¿A qué me refiero? No, hombre, yo ya sé que este juez es cero tolerante al error de jure. Si yo deliberadamente me equivoco, deliberadamente, así por absurdo que resulte, en la invocación del supuesto que considero correcto de flagrancia, yo le voy a invocar deliberadamente un supuesto equivocado porque sé que el juez no me lo va a tolerar, y entonces el sí y el cómo del resultado es del juez y no mío. Y entonces le voy a decir al juez, señoría, es cuasiflagrancia, está prevista en el inciso A de la fracción segunda, cuando el día de la fracción primera. Y el juez, cuentas claras y mil papeles, dice, se equivocó, y entonces con base en lo anterior no ratifico la atención, se los juro que lo he visto. Yo considero que el juez tendría que reclasificar. Lo que creo que no es correcto, reclasificar sin permitir derecho de audiencia para que se hagan cargo los postulantes del nuevo derecho que pretende traer al proceso del tribunal. Y esto aplica a todo. Este es un ejemplo de control de detención en flagrancia. Otro ejemplo en la invocación de un riesgo cautelar. El sujeto vive en la Ciudad de México. A mí me vacilaban mucho la licenciada Palma y algunas de mis compañeras en el sentido de que yo no tenía arraigo aquí, ¿no? Pues de Parral y ¿no? En todo. No, hombre, usted dice, usted se ve involucrado en un delito, usted no tendría ninguna. Me vacilaban y a cada rato me decían, ¿no? Pues ahora menos, ¿no? El sujeto vive en la Ciudad de México, tiene su familia allá, está, digamos,
en un lugar con un fin muy específico, de manera temporal, pero accidental casi, y entonces, en opinión del solicitante, eso actualiza una falta de comportamiento del sujeto de someterse al proceso. Fíjense nada más. O sea, obviamente decimos, este hombre anda muy errado. O sea, el sujeto lo que no tiene es arraigo o lo tiene súper disminuido. Pero ¿qué tiene que andar confundiendo este operador arraigo con comportamiento? El arraigo, sabemos, está previsto en la fracción primera del 168, la evaluación del arraigo para considerar el riesgo de sustracción, ¿no? Que es el primer punto, el arraigo determinado por el lugar de residencia de su familia, de su trabajo, así como las facilidades que tiene de permanecer en el lugar o de ocultarse, ¿no? De irse también. En fin, el arraigo. La fracción tercera evalúa el comportamiento que el sujeto ha tenido en el proceso o en otro anterior, en la medida en que evidencia su voluntad de someterse o no al mismo. Por las razones que sean, confundió gimnasia con magnesia el solicitante, y en lugar de decir que existe riesgo de sustracción porque no tiene arraigo o está muy disminuido, en realidad su comportamiento evidencia que sería cuando no tiene nada que ver. ¿Qué tendría que hacer el juez? Si no se impulsa desde el debate mismo, porque a lo mejor la refutación va en ese sentido y se va enderezando, donde ya es como un pequeño jaloncito de orejas al juez diciéndole, qué lamentable que lo tengan ellos que están enderezando cuando usted perfectamente lo pudiera estar haciendo. ¿Qué pasaría en este sentido? Sería válido que diga el juez, no obstante que el juez tiene por cierto que el sujeto no vive en Chihuahua, que etcétera, que diga, no, pues es que te equivocaste en la causal invocada, pues entonces como no hay arraigo no hay lugar a cautelar de ninguna manera, cuando a lo mejor y sí había riesgo para cautelarlo. ¿Qué pudiera hacer perfectamente el juez? Direccionar el discurso jurídico diciéndole, necesito que usted fiscal y usted defensor, y de haber un asesor jurídico en su caso, pues también, pero lo pongo en el binomio, ¿no? Fiscal usted y usted defensor, necesito que en su debate se hagan cargo no de la fracción tercera que han venido invocando en su elaboración, sino de la fracción primera, sobre la subsunción de la situación que tiene el señor de radicar en X lugar sobre el contenido de la fracción primera. Los apercibo que de no darme un buen argumento, procederá a reclasificar el supuesto detonante del riesgo de sustracción y definirá la situación cautelar con base en lo anterior. Lo escucho, fiscal, no tengo nada que manifestar. Y usted, no, pues tampoco. Bueno, pues hago efectivo el apercibimiento y reclasifico, relacionando lo de la original fracción tercera que incorrectamente administraron ellos en el debate, uno invocándolo y otro refutándolo incorrectamente, a la fracción primera. Y el juez, si encuentra que efectivamente se actualiza ese riesgo de sustracción, enderezó el proceso, no por un una incorrecta interpretación de riesgo de sustracción por comportamiento incorrecto, sino por un correcto supuesto de riesgo de sustracción por arraigo inexistente o disminuido. El juez enderezó eso, porque de lo contrario es como si el juez les hubiera dicho, vengo, voy a tomarme un café, digan lo que digan, no voy a poder hacer más. No, es que de verdad. Y eso creo que es incorrecto. Me voy a otro supuesto, en la intermedia. Quien quieran, uno de los operadores, el fiscal, el defensor, es que no importa el rol. Uno de los operadores ofrece 20 testigos, porque esa persona es de la idea de que más es mejor, así de simple, ¿no? Su operatividad y su toma de decisiones. Más es mejor, para que amarre. Entonces, ¿no? Ofrece 20 testigos, pero no le pongamos nombre, es que no importa si es fiscal o defensa, no importa. Lo que importa es la actuación, no el operador, sino lo que operó. Entonces el sujeto procesal oferente ofrece 20 testigos. Y el mismo punto, vámonos. Y luego la contraria invoca, en este caso, el inciso C de la fracción primera del 346, porque a consideración de la contraria, por debilidad técnica en los conocimientos, por debilidad técnica en la forma de expresarlos, en el desarrollo de habilidades o destrezas para exponer, o porque es más bribón que nada, un tema de valores, o porque sus actitudes no son las correctas, o por una combinación nociva de todos, porque a veces van de la mano, la falta de técnica con ética va muy de la mano. Entonces, por las razones que sea, el solicitante de la exclusión dice, señoría, solicito excluya X, Y, Z medios de prueba porque resultan innecesarios. ¿Para qué tantos? Y con poquitos basta. Obviamente es incorrecto el supuesto de causal de exclusión e invoca el inciso C de la fracción primera, que es la innecesidad, cuando no tiene ninguna vela en el entierro, cuando en realidad, de haber sido pulcro en su operatividad procesal, debió haber invocado el inciso A de la fracción primera, un tema de sobreabundancia. No sé si transmito el punto.
¿Sería correcto que el juez diga, te equivocaste, lero, lero? Porque a veces lo veo así de manera como tan irresponsable, como que estamos viendo a ver cualquier equívoco para resolverle en contra, ¿no? En lugar de esto llevarlo a buen puerto. Por eso prácticamente los vicios que advertimos en el sistema anterior han transitado al nuevo sistema, porque creo que nos falta mucho para reinventarnos operativamente. Nos falta muchísimo. Y lo vemos desde el amparo. Vean cómo están sustanciando el amparo, básicamente bajo las premisas del anterior esquema, con algunas variables, obvio es, pero en tema paradigmático, en el tema ya del paradigma, básicamente algunas variables sintácticas o semánticas, pero paradigmáticamente iguales. Y vemos los resultados terribles. ¿Qué tendría en mi consideración que hacer el juez? Pues tendría que enderezar el debate por un vicio, en el particular, sobre la invocación de un supuesto de derecho atinado. Y decirle, a ver, ¿ha terminado? Sí, bueno, pues necesito que usted, solicitante de la exclusión, y usted, oferente, se hagan cargo no del inciso C, que es el tema de la necesidad probatoria, porque se refieren a hechos públicos, notorios, incontrovertidos. Necesito que se hagan cargo del inciso A. Y apercibo a usted, solicitante, como usted, oferente, que de no haber un buen argumento que me disuada para reclasificar, procederé a pronunciarme sobre la admisión o no de los referidos medios de prueba sobre la base de ese supuesto de exclusión. Lo escucho. ¿Cuál es lo peor que puede pasar? Que diga, no tengo nada que manifestar. Y usted, no, pues tampoco. No pueden dolerse que no tuvieron derecho de audiencia, porque se amplió el debate para darles derecho de audiencia. Lo mejor que puede pasar es que diga, que le dé un buen argumento y que le diga, oiga, señoría, yo había previsto este supuesto, pero por X y razón, y a lo mejor ese argumento no lo había evaluado el juez. Dice, qué bueno que los escuché, porque me disuadieron, y al disuadirme ya no reclasifiqué. ¿Sí me explico o no? Y de esa manera. En una ocasión ocurrió en un lugar en donde una persona solicitó una orden de aprehensión. Un agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión. Y la persona, al solicitar la orden de aprehensión, pues hizo valer la existencia de una hiperemia en el introito y vestíbulo vaginal. Hace muchos años. Entonces invocó como nomen juris, como calificación jurídica de ese hecho, una tentativa de violación agravada. La agravante se sustenta en la cronología de la persona, en la edad de la persona. Una persona menor de 14 años en esa entidad federativa, que es penalmente relevante aún siendo consentida. Pero además, en el particular, la agravante es porque se quebrantó la seguridad que surge de la fe o seguridad que surge de una relación que inspira confianza, que inspira respeto. Era una extensión típica. Pues bueno, se libra una orden de aprehensión, se ejecuta el mandamiento, llega la persona detenida. En la audiencia inicial, el operador judicial advierte que con ese hallazgo por la médico forense en el introito y vestíbulo vaginal, que era hiperémico, es decir, enrojecido, pues en el particular no estaba atentado la violación, sino estaba consumada. Y ese operador judicial lo que hizo fue reclasificar, y reclasificó considerando que estaba consumada la violación. En este caso se apeló por quien obtuvo resolución favorable en exceso, es decir, por la fiscalía. No solamente vincularon a proceso, sino que vincularon bajo un intercrímenes de consumado y no de tentado. Algo que se antojaría como raro en otro esquema, pero aquí, eso fue hace algunos años, todavía no había reforma constitucional y no quiso asumir el riesgo de que después no le permitieran reclasificar en la acusación. Si eso fuera sido ahora, 2019, pues por Dios, ni para qué tiene caso ni apelar. Me conformo con ello y en la acusación insisto, en la tentativa sin necesidad, pero eso estaba en construcción. Entonces, la alzada, al evaluar el agravio que hizo valer la fiscal, la agente del Ministerio Público consideró fundado y operante el mismo y reclasificó, modificando el auto, y lo dejó en tentado. ¿Cuál fue principalmente el agravio que dedujo el órgano ministerial en el recurso? Pues el agravio consistió en que, como la prueba de hechos no se elabora, no se construye en una audiencia de primer contacto como la inicial, sino en un eventual juicio oral, que por cierto no llegó al asunto a juicio oral, a un eventual juicio oral, pues la perito no podía afirmar de manera categórica que un enrojecimiento en esa zona es secundario a la introducción de algún objeto o de alguna otra parte del cuerpo humano en el área, ¿no? A la par de que la persona víctima, por su cronología, si bien es cierto era menor de 14 años, pues también lo era, que no era un infante que no podía expresarse
Incluso en las entrevistas nunca aseveró que le habían introducido ningún tipo de órgano corporal o de algún objeto en la misma. Y entonces no quería asumir ese riesgo. ¿Qué hubiera ocurrido si ese órgano jurisdiccional, en lugar de reclasificar súbito, hubiera ampliado el debate? Pues hubiera escuchado esos argumentos en la adenda del debate en lugar de estarlos escuchando en el recurso. No sé si me explique, vía agravio. ¿Qué hubiera ocurrido si esto mismo hubiera dicho, a ver, porque puede ver perfectamente, ver, ustedes me están hablando, usted como solicitante y usted como refutante del mismo, me están hablando de una tentativa. No obstante, por el lugar de la hiperemia, creo que vale la pena que se hagan cargo de la figura pero consumada. Sobre el particular, ¿qué tiene que decir? La escucho fiscal, la escucho la defensa. Y ahí es donde hubiera podido decirle a la fiscalía, señoría, quizás estoy haciendo una construcción hipotética. Señoría, habíamos previsto la posibilidad de ello, pero no omito mencionarle que en la entrevista la menor nunca manifiesta, y la menor tenía 11 años, nunca manifiesta que hubo introducción de algún órgano corporal, como tampoco de algún objeto en la zona vaginal. Nunca. La perito, incluso cuando le preguntamos sobre el particular, nos dijo que un enrojecimiento en esa zona genital puede ser secundaria a temas de reacción alérgica, de vestimenta, hasta de clima, de algún alimento, entre otras, y no pudiera aseverar que es estrictamente secundaria a la manipulación de esa área. Por eso es que consideramos que no están dadas las condiciones para atenderlo como consumado, y por eso insistimos que es tentado. No sé si me explique. Y sobre eso también la defensa pronunciarse. Pero como no pasó, lo que no tuvieron derecho de audiencia en el acto, tuvieron que hacerlo valer en el agravio. Entonces, la sugerencia es que si advierten la necesidad de ampliar el debate, hay que ampliarlo. Se entiende como una cuestión como rara, como que el juez está enmendando. El juez no enmienda nada, el juez está tutelando derechos. Y la comunicación debe ser lo más puntual posible, eliminando tantas reglas solemnes que a veces es como decirle, cero tolerancia al error, te equivocas, pierdes, te equivocas, pierdes, te equivocas, pierdes. Hay que diferenciar los equívocos. ¿Qué pasaría, como ha ocurrido, que un juez en este tema del control de detención, con ausencia de contenidos mínimos, se pronuncia en la resolución? Está dando palos de ciego, está dando bastonazos a ver si le atina, a ver si el chicle pega, a ver si no. Vamos a ver los ejemplos. En el ejemplo, el fiscal no puntualiza la hora de la detención, sí del hecho. Y ojo, por la forma en que expuso el fiscal no se puede inferir que están correlacionados hecho y detención. O sea, no están empatados. Pero no puede el juez inferir cuánto tiempo me dio entre uno y otro. No puede, no están dadas las condiciones. Pero no previene, porque el entendimiento del juez, si previene, está enmendando, está supliendo, está haciendo labor de un operador, en este caso, ministerial. Y el juez tiene que resolver con base en una inferencia. Lo peor que le puede pasar al juez es que la contraria se quede callada. Si la contraria dice no tengo nada que manifestar, el juez tiene que elaborar una inferencia. ¿Qué va a inferir si no hay contradicción? Un argumento más o menos similar al siguiente. Bueno, pues le dio oportunidad de refutar ese planteamiento a la defensa, pero expresamente manifestó que no tiene nada que decir al respecto. En consecuencia, no tengo información distinta para poder pronunciarme a favor suyo, fiscal, y en este momento ratifico la detención. Y a lo mejor no hay nada de flagrante y no estaría ni convalidado eso. Y está a riesgo por la incorrecta tutela, la debilidad en la tutela judicial, que posteriormente, vía incidental, se pueda plantear una situación de esta. O peor aún, no obstante que usted no me controvirtió, como usted se equivocó y no me dijo la hora o no me dijo este punto que para opinión de quien se expresa es indispensable, en este momento decreto la libertad con reservas de ley. Y a lo mejor había toda la flagrancia. Creo que uno como otro es incorrecto. Las inferencias regularmente llevan a crear hipótesis. Por eso la experimentación es lo básico, y la experimentación es generar un escenario de informar contenidos. Y si el contenido no fluyó de origen por defectos, por falta de elocuencia, por falta de entrenamiento, por lo que sea, se previene, y se previene de manera puntual con apercibimientos. No cumples esto que considero indispensable, voy a resolver en contra tuya. ¿Qué pasaría? Vamos a hacerlo en lo más y en lo menos. ¿Qué pasaría si el fiscal dice, señoría, solicito me autorice formular imputación, y el juez lo acota, le dice, a ver, un momento, antes de entrar a ese punto, la administración del tribunal me informó que el señor García llegó detenido?
hágase cargo del control de detención. El juez lo tiene que prevenir, pero con apercibimientos. Lo apercibo que de no cumplir los contenidos a abordar en el control de detención, tendré por no hecha la solicitud y decretaré la libertad con reservas a favor del señor. Algo que difícilmente se va a dar. ¿Qué haría el fiscal? Cumpliría la prevención. ¿Qué pasaría en un arribo al absurdo que dijera, señora, no tengo datos para justificar el control de detención? Algo que, reitero, operativamente es remoto, está irrisorio que se vaya a dar una situación. Pero vamos a ponerlo. ¿Qué pasaría? El juez haría efectivo el apercibimiento, ¿no? ¿Y qué tendría? Tendría por no hecha la solicitud. Y al tener por no hecha la solicitud, ¿a qué le doy derecho de audiencia a la contraria a refutar qué? Por el contrario, se hace cargo, vamos a suponer que sí se hizo cargo de detención, pero no de retención. O sí se hace cargo de ambas, pero carece de algún punto. Entonces el juez previene para que se haga cargo ya no de la integralidad del omitido, porque no lo está previniendo para que sanee realizando el acto que totalmente está omitiendo, sino parcialmente, con los pedacitos que ha omitido hacerse cargo. Entonces el sujeto en el particular se hace cargo. Si se hace cargo, cumpliendo la prevención, eso solamente tiene mérito para admitir y dar derecho de audiencia a la contraria. En derecho de audiencia a la contraria, lo que le está diciendo el juez entre líneas al otro sujeto procesal es: estoy encontrando solvente el planteamiento de esta persona de enfrente de ti. Tan solvente lo estoy encontrando que lo admití y te estoy dando derecho de audiencia para que refutes o no. Que de no haber sido solvente, lo hubiera prevenido. No lo previne, ya lo admití. Dime algo bueno para no resolver en contra tuya. Y este es el siguiente punto, como de puntos de vista mío, que tengo al respecto. En materia de dirección, el último en ser escuchado es el que no va a obtener resolución favorable. Esto lo suelo decir como una cláusula muy básica. En materia de dirección, el último en ser escuchado es el que no va a obtener resolución favorable. Porque la dirección y el derecho a dar oportunidad de expresarse no debe ser solo cuantitativo, sino además cualitativo. Si yo escucho al fiscal que de origen o en cumplimiento de una prevención, no me importa, ya se hizo cargo de contenidos que yo estimo indispensables por abordar, eso genera mérito para admitir el planteamiento y dar audiencia a la otra. Le estoy diciendo entre líneas, sin decírselo, dame algo bueno para no resolver en contra tuya, porque créeme, si no hubiera sido viable ni le admito, le hubiera desechado de plano. Si no hubiera sido viable, lo hubiera prevenido con apercibimiento que de no cumplir no le admito. Pero ya se lo estoy admitiendo, porque fue pulcro de origen o fue pulcro a posteriori porque saneó su intervención. Y por eso te estoy dando derecho a audiencia. Le estoy diciendo, dame algo bueno para no resolver. No, señoría, pues es que mire, en realidad, y me dice algo que no tiene relación. ¿Quién es el que va a obtener resolución en contra? El defensor. Y fue el último que fue escuchado. Por el contrario, si el defensor me da información que pone en riesgo la obtención de resolución favorable del colitigante, entonces hay que darle derecho a la réplica. Si le doy derecho a la réplica, le estoy reconociendo ya solvencia a la refutación, porque de no haberle reconocido, ¿para qué le doy derecho a replicar para volver a defender su planteamiento original? Sin necesidad de volverlo a escuchar, obtener resolución favorable. Lo aplico por analogía en una argumentación, como por ejemplo, el solicitante, el fiscal, en el argumento me elaboró un Ferrari, suelo decir eso, un Ferrari, pero padrísimo, corre a toda velocidad, a todo dar el Ferrari, majestuoso, rojo, brillante, precioso. Me elaboró un Ferrari argumentativamente hablando. Si el argumento es un Ferrari, le estoy dando derecho de audiencia a la otra parte para que agarre un hacha o algo y me destruya las llantas del Ferrari para que no corra el Ferrari. Pero si agarra una corcholata y le da unas rayitas al Ferrari, no va a dejar de correr el Ferrari. ¿Tendrá mérito de volver a escuchar al que elaboró el Ferrari? No tiene mérito. Va a obtener resolución favorable sin necesidad de volver a ser escuchado. Por el contrario, si el otro en esta analogía toma un hacha y me destruye las llantas, le tengo que dar otra vez derecho de audiencia al que elaboró el Ferrari para que le cambie las llantas y le ponga unas nuevas, diciéndole: si te quedas con las mismas llantas, vas a obtener resolución en contra. Me quedo con las mismas llantas, te resuelvo en contra y ya no tiene caso la dúplica de la defensa, porque sin necesidad de volverla a escuchar, va a obtener resolución favorable. Por eso la cláusula es esa, que es muy simple. El último en ser escuchado es el que no va a obtener resolución favorable. El fiscal quiere elaborar un Ferrari, pues hace como un cartoncillo ahí, algo muy mal, y le digo, pues lo prevengo para que me elabore el Ferrari. Lo apercibo que de no hacerlo tendré por no hecho el Ferrari, que usted tuvo que haber elaborado un Ferrari, usted tuvo que haber elaborado una solicitud de control de detención, usted tuvo que haber elaborado una formulación de imputación. Y te les voy a poner un ejemplo con imputación. No, señoría,
¿Cuál fue el único, inclusive, y el último en ser escuchado? El fiscal. No cumple la prevención, hago efectivo el apercibimiento, va a obtener resolución en contra, no le di derecho de audiencia ni la necesidad de refutar porque no tenía carga de refutación la defensa, porque ni siquiera había mérito del colitigante. Sin necesidad de ser escuchada, obtuvo resolución a favor. Esa es la cláusula del 374 en materia de resolución de objeciones en un juicio. Esa es la cláusula. Cuando el juez advierta que una objeción es notoriamente improcedente, va a desechar de plano. Y contra esa resolución no cabe recurso. ¿Sí me explico? Es un ejemplo. El fiscal tiene ahí un agente de investigación en el estrado, en el juicio, y entonces le pregunta, vamos a poner el ejemplo que el policía dice que llegó al domicilio X, ¿no? Y entonces le pregunta al fiscal, y cuando llegó al domicilio, ¿qué fue lo que observó? Objeción, señoría, nunca ha dicho que observó algo. Entonces, ¿que se sacó los ojos o cómo? Hay muchos verbos que por su propia cualidad son obviables. ¿Qué tendría que haber hecho un juez con claridad en la dirección? Se desecha de plano la objeción para evitar distraer al interrogador. Porque se llegó a construir un argumento cuantitativo que si escucho a uno tengo que escuchar al otro. No, señor, usted puede prescindir de escuchar al otro cuando va a resolverle a favor, porque va a obtener resolución favorable sin necesidad de gastar una sola gota de saliva. No al lugar. Contéstele, por favor, para evitar ese tipo de situaciones. Es como si le pregunta, ¿cuál es su nombre? Objeción, nunca ha dicho que tiene un nombre. No, de verdad, pero es que nos reímos. Pero si viéramos los juicios reales, cada absurdo que vemos es que nunca dijo que observó, ¿y qué hizo al respecto? Nunca ha dicho que hizo algo, entonces que se murió, pum, se desvaneció en ese momento. El verbo hacer es obviable, el verbo observar, el verbo ver, etcétera. Entonces, esa es la lógica que subyace en el 374. Por el contrario, si yo le pregunto en un directo, y cuando llegó y llevó a cabo el aseguramiento del arma, objeción, señoría, la pregunta es sugestiva. Ojo, la objeción se está advirtiendo procedente, ¿cierto o no? Porque efectivamente está sugiriendo en un eventual e hipotético directo. ¿Qué tendría que hacer el juez? Admitir la objeción, dar audiencia al interrogador, y entre líneas le está diciendo el juez al sujeto, o me das un buen argumento en contestación a la objeción porque estoy a punto de resolver en contra tuya. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Uno, da un buen argumento para que el juez no resuelva en contra de él, o reformula para dejar sin materia la objeción. De lo contrario, no, pues que no sé qué, al lugar a la objeción y usted debe de reformular. ¿Cuál fue el último en ser escuchado? El que no obtiene resolución favorable, pero sería incorrecto que el juez resuelva en contra sin darle derecho de audiencia. Esa es la lógica que subyace y es un tema de dirección. Igual en cualquier audiencia, regresando al inicial, la nomenclatura no hace la esencia de las cosas, la nomenclatura nos ayuda a identificar cosas, no las hace. No porque yo le diga al imputado, le formulo imputación, ya por eso está formulada la imputación. Me acuerdo de un profesor que yo tuve, que por cierto le tengo mucho aprecio, pero en la clase ni siquiera me dio constitucional, pero teoría del Estado, y después, bueno, otra materia, decía, esa era su visión y es respetable, pero decía, hay constitución, así decía, hay constitución cuando en el artículo 40 constitucional dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una federación. O sea que si no utilizó el verbo constituirse, no hay constitución, por Dios. Así o más nominalista el ejercicio y entendimiento del derecho. Me parece verdaderamente lamentable. No sé si me explique. Sí. Sí, no.
de objeciones. Sí, 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 no, pero aparte me guarda pertenencia, pero es que la norma está construida desde la pregunta, pero el artículo se refiere a la objeción, o sea, no está excluido. ¿Sí me explico? El 374 se refiere a objeciones y la objeción en este caso está direccionada a una pregunta. Si la pregunta es notoriamente procedente, entonces es notoriamente improcedente la objeción. Si un ejemplo, en un directo yo le pregunto cuál es un ejemplo, cuál es su estado civil, la pregunta es notoriamente procedente en un directo. Objeción, la pregunta, un ejemplo burdo. La objeción, señoría, la pregunta es sugestiva. Nunca ha dicho que tiene un estado civil, tan burdo como eso. ¿Qué tiene que hacer el juez? Desechar la objeción para evitar distractores entre el interrogador y el interrogado. De esa manera, no le di derecho de audiencia a quien interrogó, porque está condicionado a que no le dé derecho de audiencia a que obtenga resolución favorable. El eventual derecho de audiencia era para que defendiera su pregunta, pero la pregunta se defiende por sí misma y él va a obtener resolución a favor, y de esa manera se disminuye el riesgo de estar distrayendo, porque operó muchísimo. Yo creo que ustedes son perfectamente testigos como operadores jurídicos en juicio de esto, que se prestó muchísimo a que el operador sabía que no le asistía la razón, pero se daba por bien servido con estar distrayendo ya de suyo. Ya con eso se daba por bien servido. Y entonces, ¿qué ocasionaba mucho? Objeción, hasta por absurdos, como les digo. El sujeto dice, bueno, y llegué al auditorio, ¿cómo se llama? Rafael Lozoya Varela. Llegué al auditorio Rafael Lozoya Varela. ¿Y quiénes se encontraban? Objeción, nunca ha dicho que se encontraba alguien. Discúlpenme, o sea, la pregunta es notoriamente procedente. La objeción en consecuencia es impresentable la objeción. ¿Quién fue el único que fue escuchado en este debate? ¿Quién hizo el saque? El que planteó la objeción, ¿no? ¿Y qué hizo valer? Que es sugestiva, porque tuvo que haber dicho que vio a alguien. No me tiene que decir alguien. Si no vio nada, ¿cuál será la respuesta? No había nadie, pero no le estoy sugiriendo. Es como si yo le pregunto en un informe a un perito, yo quiero hacer la apertura del examen, ya una vez presentado el órgano probatorio, y le hago la apertura en el examen diciéndole, ¿cuáles son las partes de las que se compone su informe? El sujeto acaba de manifestarme que elaboró un informe. Objeción, nunca ha dicho que su informe tiene partes. Discúlpeme, la pregunta es notoriamente procedente, esa objeción no tiene ninguna razón de ser. ¿A quién escuché? A quien planteó la objeción y obtuvo resolución en contra, y no le di derecho de audiencia para contestar la objeción, ni mucho menos para reformularla, porque va a obtener resolución favorable, y a eso está condicionado el punto. Esa es la esencia que subyace en el 374. La posibilidad de que alguien, aún sin haber tenido derecho de audiencia, pueda obtener resolución favorable. Lo liberaron de la carga de refutación, porque la pregunta se defiende a sí misma. Que de hecho mañana, cuando veamos juicio, porque vamos a llevarlo a algunas audiencias en lo particular, hay una idea, a lo mejor aquí lo han mantenido, no sé hasta qué punto ha variado, de que solo son objetables las preguntas, y considero que son objetables todo, porque es un instrumento procesal que se funda en el principio de contradicción, y en lugar de privilegiar el ejercicio de un derecho procesal, parece que lo hacemos limitado y solamente restrictivo a la figura de las preguntas, y eso creo que no es atinado, pero no quisiera adelantar. Esa es la idea del 374. Entonces, de esa manera, al que hizo la pregunta no tiene que defender la pregunta, y mucho menos la necesidad de reformularla. La pregunta se defiende por sí misma, porque es notoriamente procedente. Si la pregunta es notoriamente procedente, es impresentable la objeción. El único que escuché en el incidente de objeción fue al que planteó la misma y no obtuvo resolución favorable. Lo lamentable sería es que dijera, al lugar a la objeción, oiga, discúlpeme, ahí pudiera yo plantear la revocación. La revocación no procede, por eso dice la norma, y contra esta resolución no cabe recurso alguno, obviamente, porque la revocación no va a proceder porque obtuve resolución favorable sin necesidad de gastarme una gota de saliva. Pero si por el contrario el juez me resolvió en contra sin darme derecho de audiencia, contra esa resolución yo puedo plantear un recurso de revocación, porque resolvió en contra mía sin escucharme. Y el propósito de la revocación es reparar el derecho de audiencia, y una vez que me escuche, porque ese sería el agravio, una vez que me escuche, el juez puede resolver en el mismo sentido o en sentido diverso, pero ya se reparó el principio de contradicción y particularmente el derecho de audiencia. Esa es la esencia del 374. Igual en las audiencias. Por eso les decía, la Constitución exige, porque el 40 constitucional dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse. O sea, aún con supresión hipotética de esa expresión, constituirse, habría Constitución. Entonces la imputación no existe cuando le digo yo como fiscal, señoría, solicito me permita formular imputación. Un momento, lo que es clásico, un momento, fiscal.
señor García, le pido por favor que esté atento a lo que va a escuchar de la gente del Ministerio Público. Sí, señor juez. Adelante, fiscal. Y luego, señor García, vamos a poner esto. En este momento hago de su conocimiento que esta fiscalía desarrolla una investigación en su contra con base en los siguientes hechos y bla, 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 da cuenta de los hechos. Estos hechos, en opinión de quien está en este momento expresándose, configuran el que la ley señala como delito de X y el nombre de su acusador es Perengano. Un ejemplo, ¿no? El juez advierte que el sujeto, que el fiscal omite mencionar el grado de intervención. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que prevenirlo para que puntualice. Muchos han interpretado el 311 en el sentido que a petición del imputado o de su defensor, de la defensa, se pueden solicitar precisiones o aclaraciones. Y esto sobre todo se potencia más en cuando hubo códigos que se operaron muchos años, como el caso de Chihuahua, donde la cláusula establecía que de oficio a petición de parte. Obviamente, como yo tengo un precedente normativo, pues lo confronto y dice, obvio, como ya no me dice que de oficio a petición de parte, sino solo a petición de la defensa, pues por supuesto que yo no voy a poderle pedir precisiones o aclaraciones. Y sería como un argumento como muy razonable. En mi opinión es incorrecto. El juez no necesita legitimación expresa en el 311 porque tiene competencia en el 99 como director del proceso y en este caso en atención o con base en la necesidad de enmendar o buscar la rectitud del acto procesal que está dirigiendo. Y el contenido es el párrafo segundo en relación al párrafo primero del 99. ¿Qué pasaría? Y esto generaría más ruido, o sea, generaría más ruido que el juez prevenga al fiscal imputador para que se haga cargo de una porción que omitió, porque el saneamiento es para que se haga cargo parcialmente de un acto que omitió, de la integralidad del acto que tuvo que haber hecho valer en la imputación, hechos, ¿no? Dando cuenta de tiempo, de lugar, de sujetos, de conductas activas o pasivas, etcétera. O sea, ¿qué hizo o dejó de hacer porque lo tienen en esa audiencia? Tuvo que haber mencionado un nombre jurídico al hecho, que esté bien o esté mal, más adelante lo veremos, pero de un nombre jurídico, un grado de intervención, un acusador. Eso es lo que tiene mínimamente que hacerse cargo el fiscal. ¿Qué pasaría si el fiscal dice, señoría, solicito me autorice formular imputación? Un momento, fiscal. Señor García, esté atento a lo que va a escuchar del fiscal. Sí, señor. Adelante, fiscal. Señor García, en este momento le formulo imputación. Ya porque dijo que le formuló imputación, ¿ya está formulada la imputación? ¿Habría mérito para que el juez reciba el planteamiento y da audiencia a las contrarias? Por supuesto que no. ¿Qué tendría que hacer el juez? Porque el que diga que le formula imputación y que no diga nada es exactamente lo mismo. Es como si, por ejemplo, el fiscal diga, ya sé, se me está venciendo el plazo del 324, es mi último día, en unas horas se me vence el plazo de los 15 días para presentar la acusación, se me había pasado, ya sé. Si operamos nominativamente, como si las nomenclaturas dieran esencia, presento un escrito en blanco, arriba le pongo acusación, causa tal y la firma, ya por eso hay acusación. Eso y nada es básicamente lo mismo. ¿Habría mérito para que el juez dé el famoso traslado por escrito a otros sujetos y fije la audiencia intermedia? Por supuesto que no. Tendría que prevenir al actor penal para efecto de que se haga cargo integralmente, que de hecho mañana quiero abordarlo, los vicios en la acusación. Cuantitativamente pueden ser integrales, totales o parciales. Cualitativamente pueden ser sobre hechos, sobre evidencia, sobre derecho. Por su naturaleza jurídica pueden ser formales o materiales, pero eso lo veríamos mañana en el tema de la acusación. Entonces, esta es la esencia. O sea, el juez en razonabilidad tiene que evaluar el mérito de los planteamientos y a eso es a donde lo llevo en el rol de director. Es un monitor del mérito básico o preliminar del planteamiento de partes. No cualquier planteamiento tiene mérito para recibirlo y dar sustanciación y dar audiencia a la contraria. Eso creo que no es dirigir. Yo mismo lo apliqué por nuestro entrenamiento, que se agradece muchísimo, pero creo que parte de la madurez, a lo mejor más que madurar, como que nos volvemos locos, la van a pensar, pero creo que verdaderamente fue desatinado. Yo lo digo porque así me entrenaron, como a muchos de nosotros, una idea de que dirigir el debate es solo dar oportunidades de hacer planteamientos, y creo que no, va mucho más allá. Debe haber una evaluación de contenidos cuantitativa y cualitativamente, porque de lo contrario no hay tutela judicial efectiva. Es una tutela ficta, es un juez instrumentalizado, como si el juez les hubiera dicho y nos vemos, me voy a tomar un café, porque aunque esté o no esté, básicamente esto yo no lo puedo parar. ¿Me explico? Y el juez debe poner contención ante las inconsistencias de los justiciables, como también de las propias inconsistencias, porque también puede enmendar sus propios vicios, como lo vamos a ver si quieren ya mañana.
Wow, 9:20. No, hombre, qué lástima, qué pena. Mañana nos vemos a las 4. ¿Sale?